Tenemos el cliché de que los maestros y las maestras viven muy bien porque tienen muchas vacaciones, pero realmente es una profesión en la que si tú quieres hacer tu trabajo bien, tienes que trabajar mucho en tu tiempo libre. Prácticamente casi toda tu jornada laboral tú la tienes ahora mismo en contacto, en un aula. ¿Cuándo se va a preparar esa maestra o ese maestro sus clases si prácticamente toda su jornada laboral son horas presenciales en el aula? Creo que los docentes no tenéis que saber de todo. Tanto como profesora de universidad, cuando veo todos los ámbitos en los que os desempeñáis, digo, bueno, para empezar que tienes que ser un buen docente y un buen investigador, como si estuviese escrito que eso va de la mano, cuando muchas veces pues grandes investigadores que han conseguido cosas muy importantes para la humanidad, pues a lo mejor no tienen la mayor capacidad de empatía o de explicar aquello que les gusta. Ese compromiso de las familias con el centro de su hijo es fundamental. Es decir, las familias tenemos que creernos de verdad que ese colegio en el que están nuestros niños es el mejor y que yo, como madre, también puedo aportar para que sea el mejor. Parte de la... Claro, porque tú eres parte de esa comunidad educativa. Hoy en día, o sea, una salida laboral pesa. Sigue habiendo esta percepción que opera a la hora de tomar una decisión. Ya no está solamente, es que tengo una pasión por la educación, me meto en la... Vale, pues bueno, por fin empezamos el primer episodio de este proyecto que es Conversando sobre Educación, que, bueno, pues voy a explicar brevemente, pero el nombre ya va ubicándonos un poquito. Van a ser conversaciones que vamos a tener con personas relacionadas con el ámbito de la educación, docentes fundamentalmente, investigadores. Y bueno, yo me presento un poquito para que me ubiquéis. Soy José, yo soy un estudiante de cuarto de educación primaria. No tengo la edad habitual de los estudiantes de la carrera, así que un poquito porque me ubicáis, pues bueno, yo tengo una trayectoria aparte, fuera de este ámbito, pero en un momento de mi vida pues me parece que hay mucho camino todavía profesional por delante y decido cambiar de rumbo, me matriculo en educación primaria y bueno, como soy una persona que tiene ciertos hobbies, aficionada a las filosofías, una persona con pensamiento crítico y demás, cuando entro en la carrera de educación pues veo muchas cosas interesantes y bueno, ahora en cuarto curso pues se da la circunstancia de que se puede desarrollar este proyecto. También tengo querencia por este tipo de formatos, vengo del mundo de la comunicación digital y lo propongo en la universidad y les parecía apropiado, así que bueno, lo lanzamos hoy. Quiero dar las gracias en primer lugar a Nati, que es mi primera entrevistada, Natividad Adamuz Povedano. Uh-huh. Nati para todo el mundo, no solo para los amigos, Nati para todo el mundo, porque eres bastante cercana y te quiero empezar agradeciendo que seas mi primera invitada y que te venga un sábado, hay que decirlo, estamos aquí un sábado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Agradecemos al personal que nos presta el espacio, así como a la decana y bueno, a la universidad en general, porque bueno, es un detalle. Muchas gracias por venir al primer programa. A ti, muchas gracias por invitarme. Lo hablábamos antes de que una de las cosas que ella persigue en su mandato, en su gestión como decana, es tener esa conexión con la ciudadanía, del tercer sector. Entraremos en eso y claro, me decía, ¿cómo negarme? ¿No? No me puedo negar, tengo que ser coherente, pero bueno, yo aún así le agradezco porque sé que los días entre semanas son bastante apretados y buscar encima un hueco el sábado pues es difícil. Bueno, como decía, el objetivo de este proyecto es conversar con personas muy vinculadas a la educación, que tienen un recorrido, sobre todo en investigación, que tienen una trayectoria, que hablan desde el rigor. Creo que la educación es un ámbito en el que todos nos hemos desempeñado, al final como estudiantes o como padres, madres, hemos tenido presencia y por eso mismo cuando hablamos de educación, que es un tema que podemos decir, está muy candente, pero yo repasando un poco la historia de la educación, creo que siempre ha estado candente, entonces me parecía interesante traer a las personas que tienen criterio, que estudian las cosas desde el rigor, para conversar con ellos tranquilamente y poder profundizar en esas cosas que después en los debates, en las conversaciones, pues vamos de manera superficial y en esta ocasión pues poder un poco tratarlas. Son conversaciones, yo no soy periodista, entonces no son entrevistas, no voy a entrevistar a la decana porque no tengo esa capacidad. Hoy estamos conversando con Nati, que da la casualidad que es la decana, y vamos a conocer un poco de cómo funciona la universidad, pero eso de una manera un poco informal. Y precisamente quería empezar pidiéndote, bueno, no soy periodista, pero te puedo preguntar, preguntándote cómo te surge a ti la vocación docente. O sea, ¿en qué momento decides emprender, bueno, no sé, una carrera o cuál es tu trayectoria en este ámbito?
Bueno, yo creo que desde siempre he tenido un poco esa vocación docente, ¿no? Yo recuerdo de estar de pequeña explicándole cosas de matemáticas a mis hermanas que eran mayores, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco quizás en su momento no escuché demasiado, también en un contexto en el que una familia, en el que ninguno de mis hermanos mayores había estudiado una carrera universitaria, entonces, no sé, fue un poco que fui pasando un poco por el sistema educativo, pero sí que es verdad que ya llegó un momento, pero ya de adulta, con mi familia prácticamente formada, ya tenía 2 de mis niños, en el que decido, oye, pues mira, yo había estudiado física, digo yo que al final pues quiero dedicarme a la docencia, que a mí en realidad me gusta mucho, ¿no? Entonces hago el máster de secundaria, me toca la buena suerte, alguna gente en ese momento pensó que era una mala suerte, me toca la primera promoción del máster de secundaria. Y para mí fue un punto de inflexión en mi vida, vamos, yo descubrí que yo ya quería dedicarme realmente a eso el resto de mi vida, ¿no? Entonces empiezo mi faceta como docente en secundaria, pero ahí me di cuenta que realmente en el ámbito de las matemáticas, que es el mío, pues cuando los estudiantes llegan a secundaria, pues muchos ya llegan con muchas indefensiones aprendidas, pues con ciertas actitudes. Entonces pensé que realmente donde más se podía hacer o donde a mí más me gustaría incidir era en la primaria. Y ahí llegué pues a la formación inicial de docente en primaria. En este caso también trabajo con formación inicial en docente en secundaria, pero ahí un poco son esos inicios de... Claro. Lo que interesante que vengas del mundo de las matemáticas, porque bueno, este no va a ser un tema que desarrollemos demasiado hoy, creo que no es el más interesante, dada tu presencia, pero sí que es verdad que cuando hablamos un poco de la formación docente en secundaria, muchas veces está ese conflicto entre la gente que domina mucho su materia, ¿no? Y como tú decías que venías de física, y se da la circunstancia contraria, ¿no? Gente que domina mucho su materia y cuando llega a lo mejor a las clases dice, es que no hay aquí una disciplina, no entienden que son ellos los que tienen que adaptarse para que el contenido que ellos aman, ¿no? O que tanto les gusta, que creen que los demás tienen que aprender, tienen que adaptarse a que el aprendizaje se produzca en base al contexto y las necesidades de su alumnado y adquieren normalmente una actitud como un poco a la defensiva y eso sí quizás lo tocamos un poco, esa sensación en muchos docentes de que es que el alumnado hoy en día, en fin, cierta retahíla, ¿no? En ese sentido, tu caso es el contrario, ¿no? Tu caso llega desde física, pero sin embargo lo que te das cuenta es que hay que hacer un trabajo pedagógico, didáctico, en concreto en las matemáticas, y entonces cuando te parece que hay que poner el foco en primaria y entras en la universidad, ¿no? Sí, bueno, yo empecé en secundaria. Empezaste en secundaria, y estuve un tiempo en secundaria y ahí hubo un momento en que uno de los profes, un par de profesores de los que me habían dado clase en el máster de secundaria, pues me escribe en un momento dado, oye, mira que va a salir una plaza, que si a ti te interesa, de sustituto interino, que por si me interesaba, ¿no? Cambiar. Y realmente me lo planteé también con una decisión ahí un poco personal, familiar también. Yo me tenía que incorporar del permiso maternal de mi tercer niño en un pueblo muy lejos de mi domicilio familiar y pensé, bueno, pues no estaría mal para terminar el curso. Estábamos hablando del segundo cuatrimestre y digo, bueno, pues renuncio a secundaria por cuidado de niños por menos de 3 años y pruebo. Y pruebo ahí, me permitía estar cerca de casa y sobre todo me permitía quitarme el gusanillo, ¿no? Claro. De decir, bueno, ¿y cómo será esto, no? Ya conozco secundaria y... Claro, y sobre todo yo ya también me había iniciado en la investigación en educación matemática, porque cuando yo me presenté a las oposiciones aprobé sin plaza y pensaba que no me iban a llamar pronto y digo, bueno, pues voy a seguir formándome. Y me matriculé en el máster de didáctica de las matemáticas en Granada, que es un máster con perfil investigador. Entonces, claro, ya en ese momento yo ya también había hecho ya mi trabajo mi fin de máster, ya también había empezado con la tesis. Entonces, como que yo estaba compaginando secundaria con todo eso y fue una oportunidad perfecta para decir, bueno, pues voy a probar unos meses, con la idea de solo probar hasta final de curso, porque tampoco era un contrato a tiempo parcial y con fecha fin. Entonces fue como, venga, pues voy a probar. Familiarmente lo pensamos y en casa pues me apoyaron y dijimos, pues venga, vamos a Y esa decisión marcó al final el resto de tu carrera profesional. Exactamente. Bueno, pues mira, hay que tener esa actitud también un poco de
de probar, sobre todo cuando tienes ya tu plaza, en fin, que tampoco perdías nada y sí que te abriste una puerta, ¿no? Que después ha supuesto el resto de tu recorrido. Pero la verdad que luego, cuando yo llegué aquí, pensé al principio como diciendo, madre mía, qué osada, ¿no? De cómo voy a formar a futuros maestros si yo no soy maestra. Porque era una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo. Yo era profesora de secundaria, con esta distinción que se hace aquí entre la primaria y la secundaria, pero claro, tenía tan claro que es que un maestro, una maestra de la etapa de primaria necesita unas competencias específicas propias que yo en secundaria no tenía, evidentemente, pues para mí era una gran preocupación cuando yo empecé a dar clase aquí y eso me llevó también un poco pues a querer ir a los colegios, a querer participar con proyectos de innovación o de investigación con maestras y maestros en activo. Entonces, claro, ahí yo ahora lo veo y le digo, madre mía, qué profesora tan diferente soy ahora a cuando empecé. Claro. Y claro, y eso no se debe solo por lo que haya estudiado y haya investigado, se debe también por mi contacto con los colegios, ¿no? Porque es que considero que es fundamental y he aprendido muchísimo. Es que a mí eso me ha permitido estar siempre en un diálogo continuo de teoría práctica. Claro. Las cosas que yo había estudiado a nivel de investigación, los resultados que yo había visto de investigaciones, de artículos que vas leyendo, pues a mí me permitía, el estar en los colegios con ese contacto tan cercano, pues me permitía establecer ese diálogo tan necesario entre la teoría y la práctica. Una de las cosas, Nati, que porque tú lo sabes, me gustaría investigar y tocar a la puerta de ser profesor de universidad, que me genera un poco de mal rollo, es decir, pero si no has sido maestro, o sea, la verdad que me siento como un poco impostor, ¿no? Después hay mucho de mi recorrido que creo que me da mucho bagaje en otros ámbitos y que digo, bueno, tienes esto que otras personas no tienen, tal y cual, pero me quedo con la espinita de que ciertamente, de una forma o de otra, en tu caso pues había proyectos de innovación, a lo mejor en colegios o ese contacto diario tiene que estar presente, porque al final, a mí una cosa que me cabrea un poco y ha mencionado la relación teoría-práctica. A mí me gustan mucho ambas. Porque yo creo que a la persona que le gusta el conocimiento tiene que gustarle porque son las dos caras de la misma moneda. La teoría no deja de ser una práctica codificada, con una serie de parámetros que te permiten llegar más allá que los sentidos de un individuo solo, ¿no? Y con la acumulación del tiempo, etcétera. Y en todo caso, sí que me parece que habría que distinguir entre la buena y la mala teoría. Porque evidentemente si tú tienes una teoría que cuando tú la implementas o la aplicas no funciona, entonces ¿qué es mala teoría? No es que la teoría sea mala, sino que es mala teoría. O que no funciona en ese contexto, porque una de las cosas... Hay que ajustar, ¿no? Claro, una de las cosas complicadas de la investigación en ciencias sociales es que los contextos son muy importantes. No se puede generalizar tan fácilmente como en una ciencia pura, una investigación básica, ¿no? Mucho más variable, ¿no? La ecuación. Claro. Entonces hay cosas que tú puedes ver que en un contexto determinado han tenido cierta repercusión positiva, pero cuando tú lo apruebas en tu contexto, o bien porque no lo estás implementando bien, o bien porque tu contexto es muy distinto, pues no te funciona igual. Claro. Entonces hay que reconducir. Por eso se habla mucho de la necesidad de esa docencia, esa práctica informada desde la evidencia. No es una aplicación inmediata de la evidencia científica, sino que tú tienes que informar tu práctica docente con los resultados de esa evidencia. Entonces es fundamental que esté. La conexión... Es fundamental que esté. Entre investigaciones, colegios, incluso lo hablábamos de la sociedad civil, ¿no? Que muchas veces la transferencia se plantea en términos como un poco unidireccionales, ¿no? He descubierto esto, se lo voy a contar a los demás que no lo saben. Pero tiene que haber, ya te digo, esa conexión me parece fundamental, porque si no, al final el que se resiente es el docente, ¿no? Como yo muchas veces digo, al final ellos ponen el cuerpo, porque aquí hay muchas investigaciones, teorías, disposiciones burocráticas de mucha índole, pero al final los que ponen el cuerpo y están ahí con todos los fallos que esa arquitectura genera son los docentes. Entonces, y son los que van a decir, pues vaya, ¿no? Como ocurre muchas veces, pues tanta teoría, ¿no? Cuando vamos los que estamos en práctica, sí, tú vienes con muchas teorías, pero aquí la práctica es esta. El libro da coraje porque dices, pues es que esto tiene sentido. ¿Cómo no va a ser válido? Tiene que ser válido. Después te das cuenta de mucho mano izquierda, mucha mano izquierda que tienes que tener, mucho margen de cómo implementar ciertas teorías que aprendemos aquí en la universidad en la práctica. Pero los docentes, mi impresión es que al final entienden que hay una línea que separa la educación de su plano educativo cuando estuvieron en la carrera y su práctica docente. Que las conexiones son casi casuales. Entonces eso a mí me da un poco de coraje, porque una de las cosas por las que me apetecía hacer este podcast es porque yo el contacto que he tenido con las asignaturas, y lo comentábamos un poco, es que es contenido muy valioso, me parece muy pertinente, muy actualizado, muy inclusivo, un contenido de mucho valor en muchos aspectos. Entonces,
como que me cabrea también un poquito el hecho de que eso no tenga, pues, una transferencia real, que no esté. Es como si tenemos investigaciones de ingeniería para que, yo qué sé, para que los trenes consuman el 80% menos de electricidad, pero no se implementan porque a la hora de cuando ellos llevan a los prácticos, pues no, es que esto no sé qué, no sé cuánto, y estamos cada año perdiendo no sé cuántos millones de. Pues aquí no se tasan millones, aunque sí, porque hay algunas personas que afirman que la inversión en docencia tiene un incremento en el PIB de 1,5 fácil en cuanto a los docentes, las funciones docentes. Entonces, esa conexión teoría y práctica me parece bastante importante. Y en la universidad, una de las cosas que te quería preguntar a colación de esto que estamos hablando, que tengo la duda, ¿cómo se diseña un plan de estudio? O sea, las asignaturas que damos en el grado, ¿por qué son esas y no son otras? Mira, pues hay diferentes planteamientos. En nuestro caso, con el grado de educación infantil y primaria, como son profesiones reguladas, es decir, que están controladas por el gobierno, pues los títulos son habilitantes y están sujetos a una orden ESI que se llama, que son las que dicen pues cómo deben ser la estructura de esos grados, ¿no? Te dice, por ejemplo, pues no sé, tienes que tener 20 créditos en este ámbito, 40 créditos en este otro ámbito, no sé cuántos créditos en prácticas externas, no sé cuántos trabajo fin de grado. Entonces, nosotros en infantil y primaria partimos de esa orden ESI. Cuando en su momento, la última orden ESI que tenemos es de 2007, que por cierto pues estamos esperando que salga la nueva ya desde hace un tiempo, pues se crearon nuestros planes de estudio a raíz de esa orden ESI, los nuestros y los de toda España. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que luego ahí no son, esa orden ESI no te dice asignatura y crédito, sino que te dice, te lo clasifica o te lo ordena los créditos en ámbitos, ¿no? Y luego es verdad que dentro de esos ámbitos, pues cada facultad pues creó sus planes de estudio. Claro, tenía un margen, ¿no? Para diseñar un poco la guía docente. Un margen bastante amplio, porque eso se ve porque cuando tú analizas, ahora que estamos nosotros también en proceso de cambio de plan de estudio, estamos en la facultad pues trabajando mucho en ese tema, cuando tú analizas los planes de estudio de otras facultades, dices, madre mía, ¿cómo pueden ser con la misma orden ESI? Si estás viendo que hay muchas variaciones. Entonces, esa orden ESI fue muy amplia, entonces llevó a que tengamos diferentes organizaciones. Claro, luego ya dentro de la facultad, pues ahí también tiene que ver mucho pues los pesos de los departamentos dentro de la facultad. Pues si tienes un departamento muy grande en educación o no, o tan grande, pues vas a tener más peso o menos peso. Que las didácticas específicas tienen un peso fuerte en la facultad, pues a lo mejor consigues más peso o menos peso. Eso es como tradicionalmente en esos títulos habilitantes se han diseñado los planes de estudio. Luego en los títulos, en nuestro caso, de educación social y de psicología, también tenemos como dos ámbitos distintos. Esos títulos por sí solos no son habilitantes. Entonces nosotros para educación social prácticamente no teníamos ninguna restricción de partida. Se creó en su momento un plan de estudio ya con las lecciones aprendidas de cuando se hicieron el plan de estudios de infantil y primaria. Entonces es un plan de estudios que está mejor hecho en cuanto a número de competencias. Hay algunas cuestiones que ya se hicieron mejor de partida. Pero no obstante, ahora también se está renovando, después de nuestro bagaje ya prácticamente de 10 años con esa titulación, también estamos trabajando en esa renovación y se van a proponer algunos cambios, ¿no? Entonces ahí ya te digo, fue más libre. Y luego tenemos como un caso intermedio de psicología, porque es una titulación que da acceso a un título habilitante, que es el máster de psicología sanitaria. Entonces, también eso hace que también tengamos una orden que se llama una orden CNU, que también nos regula un poco cómo tiene que ser el plan de estudio de psicología. Entonces tenemos que tener pues una serie de créditos al área de psicobiología, una serie de créditos al área de método, una serie de créditos al área de psicología evolutiva y la educación. Claro. Entonces, dependiendo del grado, pues tenemos más libertad o menos en la configuración del mismo, ¿no? Pero luego, pues nuevamente en el grado de psicología, ahora que acabamos de presentar una propuesta de modificación, pues manteniendo eso, que nos dice esa orden de esa estructura básica, pues lo que se ha hecho en la Comisión de Plan de Estudio es hacer una revisión fuerte, pensando siempre en la calidad del título, y se han hecho algunas propuestas de mejora, pues basadas en
cosas que se han visto en estos 4 o 5 años que llevamos con el grado, en cosas que estamos viendo cómo va evolucionando también la sociedad, cómo va evolucionando la psicología, pues en ese sentido se van transformando los planes de estudio. Pero es verdad que en España los planes de estudio son algo bastante rígido. No es fácil cambiar un plan de estudio. Que vas a Europa, por ejemplo, a universidades europeas, y eso lo vemos con los estudiantes de movilidad, con los acuerdos de estudio. Tú haces un acuerdo de estudios con una universidad de Alemania este año y el año que viene a lo mejor no te sirve porque su plan de estudio ha cambiado, porque son más ágiles, son más dinámicos. Y nosotros no, nosotros, que por un lado está bien porque te garantiza, porque hay muchos controles de calidad de esos títulos, pero por otro lado, pues eso no te permite a lo mejor moverte al ritmo que a lo mejor te estaría demandando la sociedad. Pero todo el momento que estamos viendo transformaciones acelerada, porque si algo define un poco la sociedad de hoy en día es que las transformaciones se producen a un ritmo muy acelerado. De hecho, yo leyendo un poquito, que me interesa el tema del aceleracionismo, me gustó mucho que un autor decía: ocurre una cosa en la sociedad y es que cuando se define un tema y nos ponemos en serio a hablar sobre ese tema, tenemos que tener la certeza de que eso ya ha dejado de tener el impacto que considerábamos. Por lo que si ahora está hablando, o sea, como que... Necesita un pozo las cosas. Exactamente, y que cuando yo me di cuenta de una cosa, es porque ya ocurrió, porque va tan rápido y en relación a los formatos educativos, ¿no? Desde la carrera hasta las FP, los ciclos y sobre todo información no obligatoria. También es verdad que, y eso es una cosa que he escuchado bastante, ¿no? Y que verá que puedo entender fácilmente. En este proceso de cambio tan rápido, también en lo que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas y de los empleos, etcétera, el ritmo de modificación, precisamente, de esos planes de estudio, tiene que ser tan sensible a los cambios sociales y como no lo es, no permite que las educaciones clásicas, digamos que oferten esos contenidos, esas competencias que realmente luego le van a hacer falta. Y he escuchado más de una vez que se decía, por eso tiene tanto tirón hoy en día pues los cursos online de cualquier cosa, porque es verdad que cualquiera que realmente sea competente en su profesión, hoy en día, o sea, hay cursos para todo. ¿Por qué? Porque es la vía más rápida de que se produce un cambio en una determinada profesión. Le doy una forma hoy en día también con el uso de las nuevas tecnologías, de una página web, un PowerPoint, clases online, y entonces mucha gente confía más en eso. De hecho, estamos viendo, hace poco también escuchaba una noticia de cómo se ha incrementado, de hecho, casi de forma negativa, por ciertas consecuencias, el tema de los FP, de la formación profesional, que como mucha gente pues está confiando en esta vía de formación para después tener un trabajo más rápidamente, como lo público no es capaz de ofertarlo de la forma en que después puedan tener una salida rápida o que no tienen plaza directamente, es que no es suficiente para la demanda que está viendo. Pues ahora hay tenido una iniciativa privada muy importante que está captando todo eso, con las consecuencias, ya que tú lo has mencionado, por ejemplo, consecuencias concretas en el máster de profesorado, que hay muchas ya universidades, incluso privadas, o que le están certificando desde el gobierno. No, esto tiene validez, pero ahora que recorrer, o sea, que hay como una tensión entre la capacidad de adaptación que tú planteabas también, ¿no? Esa tensión entre la capacidad de adaptación y ser sensible a los cambios sociales, pero por otra parte el rigor y los checks, ¿no? La capacidad de fiscalizar ese contenido que sea correcto y en base, bueno, a estudios que tenga rigor, ¿no? Bueno, ahí hay algunas cuestiones de lo que tú has mencionado que no estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista en el que la competencia privado-pública no siempre es leal. Es una competencia leal. Entonces, ahí, cuando tú estás teniendo reglas del juego distintas, pues no es fácil competir, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante delicado, podríamos decir, que no sé si quieres que entremos... Bueno, me interesa y sobre todo acotar que yo no es que esté, cuando he dicho que no estaba de acuerdo, que podemos discrepar, evidentemente, pero que yo no piense que lo hacen mejor. Evidentemente tiene que ver con cosas que no quedan mejor. Y lo que tú planteas, totalmente de acuerdo. O sea, hay una competencia desleal que se puede ver en muchos aspectos. Solo decía que eso, que como son más rápidos porque no tienen precisamente ese corsé que te da... Pero porque ahí ahora nosotros tenemos que trabajar como en otro aspecto, porque una de las cosas que yo hago mucho hincapié con nuestro estudiantado es que ellos y ellas aquí solo están consiguiendo una formación inicial para empezar a ejercer su profesión. Y eso es algo que no podemos nunca olvidar. No es solo para empezar
para ejercer tu profesión. Es decir, tú estamos cumpliendo con una formación inicial, que por eso se llama formación inicial docente en este caso, o en el caso de los psicólogos, educadores, es una formación inicial que te va a permitir empezar. Luego tú tienes que estar formándote el resto de tu vida. Ahora, por ejemplo, las directrices europeas se están focalizando en el rango, en la formación, en el rango entre los 25 y los 65 años, es decir, una formación a lo largo de toda la vida. Sí, todo el sistema de microcredenciales que se está poniendo en marcha tiene ese objetivo, es decir, oye, tú como profesional, en el ámbito en el que estés, tú vas a tener que seguir formándote. ¿Y cómo te puedes formar? Evidentemente no puedes ir a la universidad a hacer un grado de 4 años cuando tú estás ya trabajando. Tienes que buscar otras vías alternativas, ¿no? Entonces, las microcredenciales, pues, son algunas de las opciones. Es verdad, los MOOCs, los cursos online, todo eso ya ha salido y ha empezado a funcionar, ¿no? Pero ya la Unión Europea se ha dado cuenta de que, oye, pues necesitamos dar un pasito más. Las universidades tienen que dar un paso más en ese sentido. Y por eso se está poniendo en marcha todo ese sistema de microcredenciales válidas en todo el territorio europeo, que lo que va a permitir es que tú vayas haciendo pildoritas de formación a lo largo de tu vida, que luego, según cómo estén montadas, pues son apilables, se llama, es decir, que tú cuando hagas no sé cuántas de un ámbito, pues tú vas a tener un título de experto, por decirte algo. Sí. Pero es que es fundamental. Europa ya va en esa línea, es decir, que la formación, nos podemos olvidar de esa idea de que yo estudio mi grado, empiezo a trabajar y ya me olvido de estudiar. Es que eso ya es algo, es un cambio de paradigma en la. Totalmente. Lo hablamos antes, con los cambios que se están produciendo no podemos estar tranquilos de que controlemos. Mucha gente que tiene 40, 50 años que son perfectamente competentes en docencia en muchas cosas, pero en otras es que no son competentes de una forma bastante contundente, o sea, si se puede ver. Claro, sí. Pues su empresa, que en este caso puede ser pues la Consejería de Desarrollo Educativo o la que corresponda, porque es que esto es algo que afecta a todos los sectores, es la que tiene que estar atenta a esas necesidades formativas. Y trabajar en ese sentido, ¿no? Es verdad que nosotros aquí en Andalucía podemos decir que tenemos un sistema de formación continua del profesorado que funciona relativamente bien, que en otras comunidades prácticamente no existe, ¿no? Nosotros tenemos nuestros CEP y realmente por los contactos que yo tengo, que he trabajado mucho con los CEP, pues es verdad que funcionan relativamente bien, que si un centro educativo le demanda formación en en un campo el que sea, pues ellos buscan gente que los pueda formar en ese sentido. Es decir, que hay una red de formación permanente. Claro, sí, que está relativamente al día. Que a lo mejor no es todo lo que necesitamos, pues vale, pero que algo hay. Pero, ya te digo, es la idea de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ir de una formación inicial que pensábamos que era súper válida y ya la única que necesitábamos, a una idea de decir que esto no ha hecho nada más que empezar. Claro. Yo he terminado mi grado y he hecho nada más que empezar. Claro, tienes las bases, ¿no? Tienes los fundamentos para iniciarte en tu profesión, pero ni estás totalmente preparado y además tienes que tener en cuenta que vais cambiando, que vais cambiando constantemente, porque eso, estamos en un periodo que no sé cuánto durará, porque creo que llevamos unos años así con esta retahíla también de que todo va muy rápido. Pero, y hablando de que todo va muy rápido, a mí me parece que uno de los temas que es consustanciales a todo lo que estamos hablando, es consustancial a todo, porque es el tiempo, es consustancial a todo. Pero en el caso de la formación y de la labor docente, creo que es un factor especialmente relevante. Justamente ayer creo que escuchaba la noticia de que los profesores son los que más horas extras echan en España. Que impresiona, que sorprende. De hecho, creo que era Javier Ruiz, el periodista, decía que a lo mejor no era lo que esperábamos, ¿no? Como que pensábamos, ¿no? Pues los de los pizzeros o las labores más precarias, esas profesiones más precarias, y cuando, no, los profesores. Ir a hablar con mi pareja, decían eso, que después dicen que estamos de 9 a 2, ¿no? Sí. Y es verdad que la constante exigencia que se deposita en los docentes en muchos aspectos, pero ahora también en la docencia, o sea, en la formación constante y permanente, ¿no? Es que tenemos que estar. Si no hacemos, y en mi opinión, una revolución laboral, o sea, no una reforma ni un cambio, digamos, de maquillaje cosmético, sino fundamental en cómo abordamos el trabajo, no podemos. O sea, tú tienes al final un bote que tú por muchas bolas que le eches, al final el bote explota. Tienes que sacar unas bolas y meter otras.
Y la formación que yo tengo entendida, esta que se da en el CEP, por ejemplo, muchas veces la carencia que veo es que son como eso, como cursos que muchas veces incluso son PowerPoint, que te los puedes ver y tienes un check. Otros van al colegio, soy consciente de que hay grados, pero muchos de ellos tienen que ver con un contacto muy superficial con la materia que estás tratando, y en muchas ocasiones también me parece que son la expresión de vamos a decir, un déficit de recursos. Me explico. Creo que los docentes no tenéis que saber de todo. Creo, yo soy todavía estudiante, seré futuro docente. No tenemos que saber de todo. Tanto como profesora de universidad, cuando veo todos los ámbitos en los que os desempeñáis, digo, bueno, para empezar, que tienes que ser un buen docente y un buen investigador, como si estuviese escrito que eso va de la mano, cuando muchas veces, pues, grandes investigadores que han conseguido cosas muy importantes para la humanidad, pues a lo mejor no tienen la mayor capacidad de empatía, de explicar aquello que les gusta. Y eso es así, no pasa nada. Igual, al contrario, gente que tiene que explicar las cosas se le da muy bien, pero después no tiene una labor investigadora. Pero es que después tienes que hacer labores de gobernanza, que es una cosa que también me gustaría sacar, ¿no? Porque yo, que vengo del ámbito privado y he sido autónomo muchos años, sí que tengo una visión muy estructurada, muy organizada, me he dedicado a la comunicación externa e interna. También se os exige que sepáis, no que se os exija, que lo necesitáis para gobernar nuestras instituciones. Después también, o sea, ahora la transferencia, y la transferencia no de cualquier manera, porque si hay, como hablábamos al principio, fuera de cámara, tantísimo producto hoy audiovisual que consumir, como alguien con todo el rigor de una trayectoria investigadora, pero sin ninguna capacidad comunicativa, le dice a un público que es porque el público no está el público investigador y el público genérico, el público es el público. Y tú tienes que decirle que en materia de psicología, en materia de bullying, o en materia de algo que es importante para la sociedad, tener una visión crítica, pues tienes que hacerte caso a ti y no al youtuber de moda o al tiktoker de moda. Pues también tienes que saber de comunicación. Entonces, y en la docencia en primaria, pues igual. La maestra, el maestro, tienen que desempeñarse en un montón de habilidades ofimáticas, de didáctica, de gestión de grupos, de micropolítica para las cuestiones que tienen que ver con el claustro. Yo tengo la sensación de que el docente es una superprofesión. Sí. Entonces, bueno, hay una cosa que tiene que ver con que la formación, y eso iba en tu proyecto un poco como decana, que me gustaría entrar en él ahora en un ratito. Que los profesores, o sea, que los estudiantes de este grado, pues nos tomamos en serio, tengamos un compromiso con nuestra formación para alcanzar una excelencia. Esto es un lugar común, ¿no? Pues en Finlandia, en otros países, los docentes son las personas más cualificadas, son los estudiantes más preparados, Eso creo que no hay que hablarlo más, sí, sí, pero también tenemos que tener más recursos. Yo siempre pongo el ejemplo, y yo no sé si mucha más gente, porque me parece como muy evidente. Un médico tiene un secretariado, una administración, un auxiliar administrativo, tiene enfermeras, auxiliares de enfermería. O sea, tiene una gestión en la que participa mucha gente. El docente está solo ante el peligro. O sea, nos recuerda un poco a las películas estas de Rambo, donde estás tú con mil situaciones, y ahora también un poco enfrentando a la formación permanente. Entonces, bueno, cuéntame tú que participas en ese diseño de los programas educativos, que estás en contacto con los colegios, que tienes una visión desde dentro, ¿cómo se enfrenta esta situación, esta realidad? Bueno, he tocado muchas cosas muy interesantes. Disculpa. Nada, yo he ido tomando alguna nota para que no se me olvide alguna idea. En cuanto a lo que comentas de lo de la hora extra, lo del principio, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo. O sea, tenemos el cliché de que los maestros y las maestras viven muy bien porque tienen muchas vacaciones, pero realmente es una profesión en la que, si tú quieres hacer tu trabajo bien, tienes que trabajar mucho en tu tiempo libre. Porque una de las cuestiones que tenemos es que prácticamente casi toda tu jornada laboral, tú la tienes ahora mismo en contacto, en un aula, en contacto con sus estudiantes. Es decir, ¿cuándo se va a preparar esa maestra o ese maestro sus clases o va a investigar, va a leer artículos, si prácticamente toda su jornada laboral, porque es verdad que tiene algunas horas de tarde, son horas presenciales en el aula?
Entonces eso es prácticamente imposible. Entonces necesitamos echar muchas horas extras, Claro. sin lugar a dudas. Yo tengo una anécdota personal en ese sentido, porque yo antes de trabajar en la universidad, bueno, en educación secundaria, yo estuve regentando, bueno, teníamos la concesión administrativa de un albergue, mi marido y yo, y he trabajado pues, en el albergue de cocinera, limpiando, haciendo lo que hacía falta. Y después, cuando ya pasó esa etapa, pues hablando con alguna compañera y mi marido, pues decía mi compañera que es que, claro, que el sector de la hostelería que era muy sacrificado, que había que echar muchas horas, y mi marido se reía y dice, pues yo nunca he visto a nadie echar tantas horas de trabajo como está echando ahora. Claro. Lo que pasa es que parece que no lo echamos cuenta, pero estamos muchos domingos, muchos sábados en nuestras casas haciendo cosas, pero como estás en tu casa, delante del ordenador, parece que parece que sale solo el ponerte delante de un estudiantado Claro. y contarle lo que se te venga a ti. Claro, pero eso no es así. En el momento. Pero eso no es así. Ahora mismo acabamos de ver una compañera un sábado por la mañana totalmente. que viene a trabajar para prepararse sus clases porque ha cogido una asignatura nueva y quiere preparárselas bien y necesita necesita dedicarle ese tiempo, ¿no? Entonces, no podemos paliar, perdona, y continúa con tu... No podemos paliar esto con pedir vocación. Claro, yo creo que eso es un poco trampa. No, es un poco evidentemente. Es que tenemos que tener vocación, sí, ya, pero no para que me exploten. Claro. Nosotros, el personal docente investigador, profesorado de universidad, que somos personal docente investigador, sí que es verdad que está contemplada un poco esa faceta, porque es verdad que tenemos muchísimas menos horas de clase, porque se supone que tu jornada laboral, parte de ella se va a dedicar a la investigación, pero eso no está pasando en infantil, primaria y secundaria. Nuestros docentes, prácticamente, como he dicho antes, toda su jornada laboral están en clase. Entonces, todo lo que sea su formación permanente, a la que yo he hecho referencia, la mayoría de las veces es en su tiempo libre. Pero ya hablamos solamente de formación, de la gestión humana. Es decir, mi pareja me lo dice, tengo que hablar una cosa con tal, ¿cuándo lo hago? Claro. ¿Cuándo lo hago? Después hay cosas que a nivel administrativo, yo qué sé, de una excursión, de una gestión, cual sea, cuándo se hace. Es que el tiempo, insisto, que nos pasa mucho con las cosas que son intangibles, que nos cuesta gestionarlas mentalmente. Sí. No, esto hay que hacer. ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento? Esto lo hace, esto tarda 15, 30 minutos, pero son 15 o 30 minutos, que junto con esto lo hacen 2 horas. Y eso se une a una de las cosas que tú has comentado de estar solo en el aula. En nuestro sistema educativo, pues la mayoría del profesorado está solo en su aula. No es como, por ejemplo, en Reino Unido, que tú tienes el teacher, el responsable de ese grupo clase, pero luego tú tienes el teacher assistant y algunas veces pues tiene la figura one-to-one, ¿no? Para niños con muchas necesidades, pues una persona que está con ese niño toda la mañana en clase, ¿no? Yo cuando he estado varias veces de estancia en Reino Unido y hemos entrado a muchos colegios y he trabajado en muchos colegios y había veces que estábamos en clase 5 personas adultas, es decir, profesionales, no, sino profesionales, entre el teacher assistant, todas esas figuras que hay. Pues claro, eso aquí es prácticamente inviable. Es verdad que en algunos casos entra, pues a lo mejor la persona de AL o la PT, pero para esa figura one-to-one con una persona concreta de necesidades, ¿no? Porque pues tiene que estar incluida en su aula, evidentemente, ¿no? Pero no es el continuo de tener, pues si tú pudieras tener en tu clase al menos eso, tú eres la teacher o la teacher assistant, pues son 2 personas que te va a permitir, por ejemplo, algo tan simple como lo que tú estás diciendo, que tengo que hacer una llamada al centro que vamos a visitar, zoológico o a lo que sea, para organizar este tema. Yo he estado de práctica y he visto a mi maestra tutora profesional desbordada. Claro. Pero que un momento es que tengo que rellenar un Excel. O sea, cosas nimias, que tengo que rellenar un Excel para basarse en que vamos a hacer la Semana de la Paz y tengo que pedirle a las madres cosas básicas. Y dices, pero es que esta mujer, si yo no estoy aquí, ¿cómo se apaña? Pues echamos muchas horas en su casa. Y pues la hora libre dedicándolo, en fin, que creo que eso... Pues eso tendría que reajustarse. ¿Qué piensas tú de la figura de la codocencia? Leyendo a Daniel Turizo, bueno, Educafakes, estoy leyendo el libro y hablan de la posibilidad, bueno, eso me lo contarás tú mejor, por eso te lo voy a preguntar, de una especie como de MIR de los profesores y que esa figura de estudiante en práctica o de profesor en práctica sea a la vez una figura de apoyo. No sé, ¿te suena esto? ¿Se habla de esta posibilidad? Ahí se lleva mucho tiempo hablando. Yo desde que estoy cuando estaba con María del Mar, la antigua decana, en su equipo,
pues en la conferencia de decanos ya se llevaba mucho tiempo hablando de la reforma de la profesión docente, porque claro, no puede ser una reforma solo de los planes de estudio, de formación inicial, no puede ser solo una reforma del currículum de primaria o secundaria, la etapa que estamos hablando, no puede ser solo una reforma del acceso a la función docente, es decir, que es algo que tiene que ir todo, sí, es muy poliédrico, la educación, una cosa que hay que ser claro, tú no cambias la eso. realidad solo cambiando la formación inicial de los docentes. No cambias la realidad solo cambiando el sistema de acceso a la función pública, por ejemplo. No cambia solo cambiando el currículum de primaria o secundaria. Entonces, es una pieza con tantos factores, con tantos engranajes, que es que esos cambios tendrían que ir de la mano. Claro. Entonces, se ha estado mucho tiempo trabajando en ese tema, se ha hablado mucho tiempo del MIR educativo, de cómo tendría que hacer ese acceso a la función docente. Hubo una propuesta súper interesante por parte del Gobierno central hace un tiempo, que eran las 24 propuestas para la reforma de la profesión docente, donde ahí se recogían, en esas 24 propuestas, pues se recogían medidas necesarias en todos esos aspectos. Lo que pasa es que eso se ha quedado ahí un poco parado y no ha seguido adelante. Pero está claro que es un ámbito en el que necesitamos actuar y necesitamos actuar de una forma muy coordinada y necesitamos actuar consejerías diferentes o ministerios diferentes, porque encima nos encontramos con esa casuística, que la universidad pertenece normalmente a una consejería o a un ministerio y educación pertenece a otro consejería o a otro ministerio. Entonces, aquí tenemos que ir de la mano en ese sentido. Entonces, no podemos tener una orden ese que vaya en un sentido totalmente al contrario de donde ha ido la reforma del currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchos factores que entran en juego, pero sin lugar a dudas necesitamos actuar. Y una de esas, y ya me centro un poquito más en lo que me has preguntado, una de esas formas de actuar es cómo accedemos a la profesión docente. El proceso de selección es suficiente, no es suficiente. Tú entras, si hay proceso selectivo, y ahora ¿qué? Vas a tu centro, tú eres funcionario en práctica. ¿Y qué implica esa formación en práctica? Ya porque hayas pasado ese primer año solo en tu aula, porque tú entras como funcionario en práctica, pero entras con una responsabilidad absoluta. Igual que el funcionario que lleva 20 años en ese ámbito, ¿no? Entonces, ¿eso es suficiente? Pues claro, ahí hay mucha discrepancia. Lo ideal podría ser una formación o ese acceso, como tú decías, bueno, cuando todavía está en formación, un acceso a los centros, pero claro, cuidado, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo hacemos eso? Porque tampoco se puede convertir esto en que entre gente para reforzar el sistema educativo, gente de práctica para reforzar el sistema educativo, que al final sea... Como la figura del becario, ¿no? Que claro, entonces son tantos factores los que entran en juego que tendríamos que se tienen que poner sobre la mesa y llevan puestos sobre la mesa mucho tiempo. Lo que pasa es que también... otra de las carencias grandes que tenemos, que no conseguimos llegar a consensos claros en educación. Siempre se hablan de esos grandes pactos educativos, sanitarios, y es la triste realidad que no funcionamos bien porque no nos ponemos de acuerdo, donde se toman las decisiones, pues no nos ponemos de acuerdo, en fin, que es un tema muy, muy complejo. Yo en ese punto me gustaría rescatar, porque justo eso, pues ahora con el podcast, pues estoy bastante enfocado mis lecturas se han centrado únicamente en la educación y por recomendación del profesor José Luis, de Teoría de la Educación, estaba leyendo el libro de la educación española, creo que se llama, de Manuel de Puelles, si no recuerdo mal el nombre, y él hablaba de eso todo el rato, ¿no? De que al final esos grandes consensos que siempre se quedan a las puertas porque, pues, en última instancia alguien dice que no, ¿no? Y él siempre habla de que la presión de la comunidad educativa tiene que ser fuerte, porque esa realidad contamos con ella. Es decir, nos guste o no nos guste, y al final pues tenemos que ser un poco también rigurosos en cómo enfrentamos los problemas. Eso está ahí. O sea, no vamos a cambiar la realidad de nuestro país y la realidad de la composición, digamos, ideológica o política, ¿no? Porque al final lo que comentaba eso, que los sistemas educativos son expresión de la correlación de fuerzas políticas del momento histórico en el que se empezaron a sentar las bases y actuar en tanto que se consigan o no las reformas que se están poniendo en la mesa. Y él siempre acaba hablando de la presión, porque nos estamos refiriendo, o sea, nosotros no estamos haciendo este podcast y no nos relacionamos con políticos, a no ser que concretamente estamos hablando de compañeros y compañeras
que tenemos que sí tener ese compromiso especial de, bueno, si queremos Pero mejores en las condiciones. familias también. Y en las familias, En esa que son también presión comunidad social educativa. que tú estás mencionando, Claro. las familias también. Yo cuando hemos hecho cursos de formación o cuando hemos acompañado a colegios en cambios metodológicos, pues hemos tenido muchas charlas con las familias para informar de por qué se hacían esos cambios. Y una de las cosas que yo planteo en esos contextos es decir a la familia, oye, que es que vosotros y vosotras tenéis que demandar la mejor educación posible para vuestros hijos. Conseguimos en su momento un avance estupendo de tener una educación pública para todos y para todas, que independientemente de tu estatus social tú puedas acceder a una educación de calidad, ¿no? Pero no nos podemos conformar con esa idea de que, bueno, ya tenemos educación, tenemos colegios para todos. No, queremos los mejores colegios y la mejor educación para nuestros hijos. El problema es que esto está tendiéndose a resolver por la vía de la concertada privada. Pero o sea, es que no es la no y además a lo mejor no es la mejor. Y después no es así, porque no es a mí así, me gustaría, con los datos de la mesa. Claro, yo le planteo a muchas familias que dan ese paso de, bueno, yo me voy a la concertada y le digo, bueno, ¿tú has pedido el proyecto educativo del centro al que vas a llevar a tu hijo, concertado o público, da igual? ¿Tú lo has pedido, el proyecto educativo? La realidad es que tomamos la decisión de dónde escolarizamos a nuestros hijos por otros muchos motivos. Una cuestión de segregación o social. Porque te venga bien, por el tema de trabajo, por transporte, por muchas cuestiones, ¿no? Pero la realidad es que muy pocas familias toman la decisión de a dónde llevan a sus hijos por el proyecto educativo del centro. Cuando debería ser como el eje clave, ¿no? Es decir, voy a llevar a mi niño o a mi niña a un colegio, ¿qué colegio va a ser? ¿Cómo se va a trabajar en ese colegio? Eso es un documento que tienen que tener todos los colegios. En última instancia, se pasa por alto un detalle, y es que muchas veces a lo mejor estos colegios, estas escuelas privadas concertadas, sacan pecho un poco de resultados cuando no tienen en cuenta la composición de su alumnado. Es decir, la gran conquista de la educación pública ha sido lo inclusivo que hoy en día es el sistema educativo, y el llegar a un número de la población mucho mayor, que ahí sí que hay un factor de éxito, ¿no? De que se puede hablar de éxito en relación a la población alfabetizada, a la población incluida en el sistema educativo obligatorio, incluso en los no obligatorios. Pero claro, es verdad que a nivel de calidad hacen falta todavía muchas cosas, y después la gente, pues lo que hablábamos, que en vez de ponerse, para entendernos un poco en la trinchera de los docentes, para exigir mejores condiciones para que la educación de sus hijos sea mejor, muchas veces dicen, no, pues nos ponemos casi un poco en contra del docente porque no hace ya... tenemos una actitud que ya te digo, el propio Manuel de Puelles hablaba un poco del recorrido histórico de los sistemas educativos públicos, una actitud de cliente. Es decir, no estoy en un sistema público donde está mi hijo porque tiene un derecho a la educación, que además tiene una función de construcción de ciudadanía, de nación, o sea, tiene unas cuantas cosas que no vamos a mencionar porque entraríamos en otros detalles, pero que son estructuralmente básicas. No es una cuestión, no es que tienen que tener derecho, no, que estamos construyendo ciudadanía en base a unos criterios que son los mismos. Claro. Eso para empezar. Pero después, que la actitud clientelar, ¿no? Oye, es que mi hijo quiere, es que yo quiero que mi hijo... Y él hablaba de que cuando el neoliberalismo, la globalización fue imponiéndose como forma de relacionarnos entre nosotros, con la mercancía en general, pues también la actitud de las personas para con los servicios públicos iba adquiriendo ese tono. Entonces ya no nos relacionamos con lo público en ese vínculo de aquello que es de todo, que tiene una función pública, etc., sino yo es que mi niño quiero que tenga los mejores resultados. Y como no los tiene aquí, me voy a otro sitio que se supone que los tiene. Y si en mi colegio hay una profesora que yo le puedo chinchar porque es que mi hijo no sé cuánto, y esa actitud que la vemos mucho, el tema de la familia, ¿no? Que es uno de los grandes temas, cuando yo ahora voy investigando un poquillo aquí y allá, y hablando con mi pareja y con muchos amigos que tengo docentes, la familia, ¿no? Uno de los grandes problemas. Pero sí que veo que como que esa disyuntiva público-privada es muy engorrosa, porque al final no es que estén teniendo mejores resultados, es que la educación pública se está haciendo cargo de una composición de su alumnado muy heterogénea que incluye a todos los sectores poblacionales, y la privada lo que se está es quedando... Pero de todas formas los resultados no son... Vamos, que habría que consultar estadísticas realmente, que no es que sean... excesivamente mejores, no lo son. Que depende de los contextos, depende de los colegios, de las zonas, porque ahí ya te digo, hay localidades donde la concertada tiene una presencia muy alta, pero luego quien finaliza
los centros donde más estudiantes finalizan la etapa obligatoria y posobligatoria son en la pública. Claro. Se invierten los porcentajes. Estamos hablando de localidades donde a lo mejor un 20 y un 30% del estudiantado, solo el 20 o el 30% está escolarizado en la educación pública, los demás a lo mejor están en concertadas, pero luego esos porcentajes se invierten. ¿Cuántos estudiantes llegan y hacen las pruebas de acceso a la universidad, por ejemplo? Claro. Pues a lo mejor el porcentaje se invierte totalmente. Entonces, son muchos factores. Yo ya te digo, no quiero entrar en esa disyuntiva porque creo que no es la que nos trae aquí. Yo, por supuesto, por el ámbito en el que estoy, pues evidentemente soy una defensora de la escuela pública, soy fruto de la escuela pública. Si no fuese por la escuela pública, evidentemente yo no estaría aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a plantear otra cuestión, ¿no? Pero claro, el problema es que para que esa escuela pública tenga esa función que tiene que tener, pues tenemos que cuidarla. Claro, eso a mí me interesa un poco el tema, porque es un tema que es muy engorroso y no queremos tampoco detenernos aquí, pero sí que es verdad que muchas cosas que estamos hablando no son ni siquiera planteables si no tenemos la sociedad, la convicción de que tenemos que meterle mano, porque tú lo estás planteando, son muchos factores. Es que esto no es, hemos cambiado una ley y a partir de mañana la educación va a ser mucho mejor. No, son muchos factores coordinados de administraciones diferentes, con políticos, con partidos políticos diferentes. O sea, o hay una convicción social y una presión social de la que hablábamos que va en ese camino, o todos los demás son una pizarrita yo diciendo cómo tenía que ser la Torre de Marfil. Entonces, por eso un poco mi alusión a esta cuestión es por concienciar un poco a la familia, que también se cae a colación, el que asuman que tienen que estar, que los docentes, primero eso, que son las profesoras que más horas extra echan. Segundo, que le estamos haciendo unas exigencias brutales, que no es solamente ponerse delante, o sea, que quitemos ese velo de que el docente casi que se pasea por allí y después se va de vacaciones, y que eso, animar un poco a que las familias se pongan codo con codo con sus maestras. Es que eso es fundamental. Y con sus colegios. Ese compromiso de las familias con el centro de su hijo es fundamental. Es que eso, ahí surge ese respeto mutuo, de ese respeto mutuo surge que su hijo, su hija respete también a ese maestro, esa maestra. Es decir, las familias tenemos que creernos de verdad que ese colegio en el que están nuestros niños, ese colegio público en el que están nuestros niños, pues es el mejor, y que yo como madre también puedo aportar para que sea el mejor. Parte de claro, porque tú eres parte de esa comunidad educativa. Que de hecho la calidad de la que hablaba, de la que se hablaba, la calidad tiene que ver con la participación, ¿no? Y encontrar esa, que después podemos encontrar muchas veces. Yo creo que nos falta nos falta la capacidad de gestionar situaciones complejas, porque al final estamos todos muy liados, estamos todos medio cabreados porque hay deprisa. Y no solo las complejas, sino también las fáciles, porque hay muchas veces que las familias no entendemos muy bien cuál es nuestro rol, ¿no? Muchas veces pensamos que el estar pendiente de nuestros niños es que tú te sientes a hacer la tarea con tu hijo o con tu hija, y eso no es así. Es que tú tienes que facilitar que tu niño tenga un contexto, un entorno apropiado, amable, para que pueda hacer sus tareas, que facilites que, no sé, que en el momento que vaya a hacer las tareas no estés tú escuchando música todo trapo en tu casa o viendo la tele. No sé, tenemos unos roles muy distintos que no son por ejemplo, sentarme porque esa tarea la tiene el docente, es decir, el docente es el que tiene que facilitar los aprendizajes. Tú tienes como madre o como padre facilitar otras cosas, pues que tu niño vaya descansado a clase, que te haya asegurado que haya dormido bien para afrontar su nuevo día, que haya un entorno agradable, como he dicho antes, en el sentido de no agradable que tenga una super casa, sino que sea favorecedor, claro. Y la participación también un poco, que yo creo que cuando hablaba de cosas complejas me refería también a que los padres y las madres cuando llegan a un colegio no saben muy bien cuál es su lugar, porque tú estás hablando de lo que tiene que ver con el entorno familiar, pero también a lo mejor pues si se les pide participación, muchas veces ocurre que vienen las de siempre y que eso implica que la vinculación con el proyecto educativo o incluso con la profesora, que en un momento dado tiene que comentarte algo, pues no hay un vínculo, no hay un afecto, porque tú no estás participando, tú vas nada más cuando se te llama, y se te llama, además, eso también es una cosa que se debe evitar, ¿no? Hasta donde yo entiendo, no llamar solamente para las cosas malas, pero cuando ya llega el momento que tienes que ir y vas y solamente tienes ese contacto con la maestra, me refería a eso, a tener como
un encaje, que yo creo que al final todos tenemos que trabajarnos un poco, un encaje de la realidad en el sentido de no vayas con la escopeta cargada, encaja la situación, o sea, pregúntale, hazte un poco cargo de que tú también tienes un poco que tener una labor proactiva, que la docente, es que no es una persona que te digo que sea ajena a muchas dificultades que tiene en su trabajo, no sabe las cosas internas que pueda haber. Claro, pero es que eso es válido para cualquier situación de la vida, Claro. incluso cuando vas al supermercado también. Sí, totalmente. Es que es una cosa de ser buena persona. Verá que la educación muchas cosas acaban en hay que ser buena persona. Ser un buen docente, ser buena persona. Y un comportamiento apropiado como familia es ser buena persona. Está claro que al final eso, ser buena persona en todos los trabajos ayuda y como docente creo que no es negociable, Pero bueno, no quería dejar de aprovechar que puedo charlar contigo un rato para que nos expliques un poco tu proyecto como decana, porque yo, bueno, como he comentado, pues tengo un poco la inquietud de investigar y demás, y bueno, la cuestión es que me pilló que pude asistir a tu presentación. Entonces, pues allí que me senté y la escuché y se lo dije después a ella, ¿no? Que la verdad que, bueno, que yo que vengo ya un poco de trayectoria también colectivas sociales y demás, al final uno ya tiene una edad y va escuchando discursos bonitos y dices, qué bien quedan los discursos, bonitos, que más bonitos son. Están hechos para eso, claro, por eso escribí ahí en tu mesita y tal. No, pero te transmití que me pareció creíble, ¿no? Primero porque eran cosas realistas. O sea, son cosas que son bien intencionadas, pero son realistas, no son tampoco transformaciones radicales. Hay que asumir también uno que trabaja desde un ámbito específico, que tiene una margen de acción que es. Pero después, ¿por qué eso? Porque vi en ti y en el equipo, pues un poco me transmitió esa credibilidad, ¿no? Y bueno, quería que me explicase un poquito, porque yo lo tengo un poco fresco de aquella vez que lo escuché y ahora que lo he repasado un poco al venir. Pero cuéntanos un poquito los ejes que vertebran ese proyecto y los puntos clave. Vale. Bueno, pues nosotras iniciamos el proyecto, nos presentamos con un equipo muy ilusionada. Es verdad que yo ya venía de gestión, como he comentado antes, y bueno, venía un poco, pensé que tenía que dar el paso porque creía que había cosas que con María del Mar no había dado tiempo a terminar de hacerlas, pero que podíamos continuar un poco en la línea que ya había iniciado, porque considero, vamos, a lo mejor está mal hablar así porque yo estaba en ese equipo, ¿no? Pero entiendo que es que el mérito era de ella, sobre todo como nos lideró, ¿no? Entonces considero que ella consiguió muchos avances en la facultad, ¿no? Se humanizó el cargo, humanizó muchos procesos y el clima de la facultad, pues, es completamente distinto, ¿no? Y avanzó en muchos aspectos, pero hay otros que no nos dio tiempo, porque evidentemente claro, todas las cuestiones requieren tiempo requieren tiempo. Y ¿sabes qué pasa? Que el día a día, en el poco tiempo que llevo yo ahora de decana, me das cuenta que el día a día es tan fuerte que muchas veces dices, madre mía, pero si es que no tengo tiempo para pararme a pensar en esas cosas que habíamos dicho que íbamos a hacer y que todavía no hemos... Es como ahora mismo vamos todavía solo manteniendo los procesos, toda la maquinaria, ¿no? Claro. Manteniendo la maquinaria funcionando bien y demás, pero bueno, nosotros teníamos claro que teníamos que establecer unas líneas estratégicas, que esas líneas estratégicas pues se basaban en las personas, en los espacios, que para nosotros eran muy importantes, toda la ordenación académica, la internacionalización, todo el tema de las prácticas, empleabilidad y transferencia, y un eje clave, una línea estratégica clave que es muy transversal a todas ellas, que es el tema de inclusión, igualdad, equidad, ¿no? Entonces, en torno a esas líneas estratégicas es como pivotamos nuestro proyecto, ¿no? Claro, ¿qué te cuento? Pues de las personas, pues básicamente tenemos como 3 colectivos dentro de la facultad: estudiantado, profesorado y personal técnico de administración, gestión y servicios. Y claro, cada uno de esos colectivos pues tiene unas necesidades y tiene unos ámbitos de actuación, ¿no? Para nosotros, pero claro, muchos de esos ámbitos pues están vinculados unos con otros, ¿no? Para nosotros era importante que, por ejemplo, nuestro estudiantado perciba qué hace nuestro profesorado. También, claro, ¿no? Eso es lo que hablábamos, ¿no? Porque no solo llega a clase y se pone a dar ahí. No solo damos clases, sí, yo doy clase, pero tengo la suerte de que doy clase en una asignatura que está muy vinculada a mi campo de investigación. Claro. Pues entonces tendríamos que facilitar que el estudiantado perciba eso.
¿no? Que somos profesionales de ese ámbito y que partimos de un conocimiento profundo de ese ámbito en el que estamos dando esa docencia, ¿no? Entonces, eso creo que era importante. Para nosotros también es importante trabajar para que el estudiantado se comprometa con su formación. Porque una de las cosas que vemos es o que sabemos, porque la investigación lo dice desde hace mucho tiempo, que por muy bueno que sea lo que tú estás recibiendo o en el ambiente en el que tú estás moviéndote, si tu compromiso no es activo, evidentemente, para aprender, tú eres el principal sujeto y tú eres la persona que tienes que estar activa en ese aprendizaje. Entonces, si tú no te comprometes con ese aprendizaje, pues por muy bueno que sea, por mucha calidad que sea lo que te están transmitiendo del otro lado, pues falla, esa conexión falla, eso va a un proceso bidireccional. Entonces necesitamos que haya un compromiso por las dos partes. Un compromiso nuestro como docentes, dando en esas clases lo mejor de nosotros mismos, informando siempre de la evidencia, poniendo de manifiesto que eso que estamos diciendo pues está contrastado, en fin, pero también tiene que haber ese compromiso, ¿no? Y sobre todo nos parece muy fundamental porque nuestro estudiantado se está formando para profesiones muy sensibles para la sociedad. Ten en cuenta que estamos con maestro de educación infantil, educación primaria, estamos con educación social y psicología. Los ámbitos de actuación de todos esos profesionales son ámbitos muy sensibles y que repercuten en la sociedad de forma directa, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que estar muy comprometido. Ahí en el ámbito de la educación social y de la psicología sí tenemos como más avanzado el tema del compromiso ético, ¿no? El código deontológico, todo. Pero en el caso de educación infantil y primaria parece que no lo estamos trabajando tanto, ¿no? Se sobreentiende. Son cosas que se dan por hecho, ¿no? Claro, son cosas exactamente, se dan por hecho, pero te das cuenta. Vocacional, claro, etcétera. pero te das cuenta, no, esto hay que trabajarlo. Claro, y sobre todo estamos en un momento de que las profesiones, o sea, que antes todavía puede tener ese cariz más romántico, si me permite el término, pero hoy en día, o sea, una salida laboral pesa. O sea, que decir, si la decisión, la toma de decisiones de una persona, es decir, si esto me permite trabajar de tal manera en base a que yo tampoco, lo que hablaba muchas veces, que mucha gente se mete en educación porque a lo mejor no es muy exigente, que son cosas que están cambiando, también según una nota de corte, etcétera, ¿no? Pero sigue habiendo esta percepción que opera a la hora de tomar una decisión. Ya no está solamente, es que tengo una pasión por la educación, me meto en la... No. Y además estaba buscando, porque es que justo leí una frase el otro día que me pareció tan bonita, es de Max Scheler, que yo no conozco al autor, pero sé que habla sobre amor y conocimiento. Y me pareció una frase tan bonita que la apunté y digo, seguro que en algún momento. Dice, el conocimiento no es posible sin una previa intuición afectiva o sentimental del valor. Es decir, primero amamos algo y luego lo conocemos en profundidad. Y me parece tan bonito, porque me flipa cuando lo riguroso técnico-científico adquiere de forma bella, ¿no? Y esto me parecía eso, me parecía... O sea, nosotros no ponemos atención en algo, sino porque nos parece valioso en algún aspecto. Claro. Ahí nuestra atención hace un trabajo de sacar conocimiento de esa experiencia, de esa realidad, etcétera. Entonces, lo que hablábamos, si nuestro cuerpo de estudiantes, mis compañeros y compañeras, no ven que sea algo valioso, y eso es una cosa que a mí me chirriaba un poco, porque lo que te comentaba antes de la conversación, que yo apreciaba el contenido que se me estaba dando, con unos valores muy potentes, muy potentes, con mucho rigor, en fin, me parecía un contenido muy valioso. Los profesores y profesoras, como yo tengo también a cierta edad, pues se tercia siempre alguna charla, algún chascarrillo, en fin, tengo relación con algunos. Y veía que eran profesionales muy comprometidos, con una formación muy a tope, muy comprometidos con su campo de investigación. Digo, esto es como algo súper valioso. Y del otro lado, gente diciendo, bah. Digo, joder, qué pena. Porque eso está muy vinculado, José, con nuestros momentos vitales. También, claro. Yo tenía un profesor en el máster de secundaria, en el de didáctica específica, en el de didáctica de las matemáticas en Granada, que es Pablo Flores, que ahora ya está jubilado, y él ha trabajado mucho en la profesión docente desde el punto de vista de investigación, y decía, es que nosotros somos profesores muy distintos cuando no tenemos niños, cuando tenemos hijos en edades tempranas, cuando tenemos hijos adolescentes, o cuando estamos ya en una etapa de madurez. Somos profesores muy distintos, pero es que eso nos pasa también como estudiantes. Somos estudiantes muy distintos según en el momento que vengamos. Claro, tus intereses
que tú llegas aquí con una edad mayor que la del resto de tus compañeros, con un momento vital distinto. Claro, yo lo veo también un poco reflejado como me pasó a mí en ese máster de secundaria. Para mí fue apasionante todo aquello, pero en la clase en general había un malestar tan grande, porque era año de oposiciones y tuvimos que hacer el máster y no el CAP de un mes y pico, y que era todo como, y qué mal todo, y que no funciona nada, y a mí me parecía, pero ¿cómo puedes decir eso si es que nos están diciendo cosas magníficas que nos van a servir, que yo todavía tengo cosas que yo aprendí durante ese máster que todavía me sirven, ¿no? Entonces pero claro, es que son momentos vitales tan distintos y percepciones, claro, volvemos otra vez a lo que decíamos, es que son tantos factores los que entran en juego que no basta con que tú tengas un plan de estudio magnífico, que tenga unos profesionales magníficos, sino que también tienen que ser magníficos la persona que está en el otro, detrás de esta silla. Muchos elementos. Son muchos elementos. Para que todo vaya como tiene. Entonces, claro, los intereses de un estudiante que llega aquí con 18 años probablemente no son los mismos que los tuyos cuando llegaste. Yo de hecho creo que tiene sentido este podcast y la perspectiva, el enfoque que yo puedo aportar, pues por eso, ¿no? Porque yo llego aquí con un recorrido que me hace fijarme en cosas que yo entiendo que mi compañera y mis compañeros no, y lo hay de todo tipo, o sea, hay más y menos. Pero es verdad que cunde normalmente pues, el ánimo de la edad que tienen, de ese todavía está saliendo de la adolescencia, de ese todo mal, ¿no? Claro. Y es verdad que la universidad, porque tiene experiencias negativas, o sea, no de todo positiva. Como en todos lados pero es verdad que, y lo hablábamos el otro día, incluso en la gestión, o sea, yo en secretaría he tenido que resolver cosas, se me ha vendido estupendamente. Es verdad que la personalidad de unos profesionales hace que unos sean incluso más estupendas que otras, eso es verdad. Pero en general, y alguna cuestión con una beca, o sea, una atención que no es este típico estereotipo que tenemos antiguo del funcionario que llega, ¿no? Tráete el formulario 24, hazme una copia, pues si tienes una fotocopiadora ahí, no, quiero hacer fotocopia. No, eso no ocurre aquí en la universidad y ya te digo, como decana por eso me parecía que era creíble, porque estaba hablando de cosas que yo después veía que tenían sentido. El tema de los alumnos, pues ya como integrarlo, por eso decía, porque lo había apuntado en tu proyecto y como yo lo llevo eso en muy primera persona, digo, joder, ¿qué estrategia también? Y aprovecho la pregunta, porque no sé si tenéis como proyectado algo concreto, estrategias concretas para que ese compromiso se produzca. A nosotros nos gustaría, una de las estrategias que tenemos muy claras que funciona y que nos gustaría llevar a cabo es que se posibilite de una manera más fluido ese diálogo entre la teoría y la práctica. Porque nosotros sabéis que en los grados de infantil y primaria hay 5 meses de práctica a lo largo de todo el grado. En social también tenemos prácticamente otros 5 meses, en psicología hay un poquito menos, pero bueno, que hay un periodo de práctica. Pero claro, todavía parece que no se ve, aunque tenemos los seminarios, que sabéis que cuando vais de práctica, pues volvéis prácticamente todas las semanas, una tarde, y hacemos un seminario para que se establezca ese diálogo teoría-práctica, pero parece que todavía eso como que está muy disociado, ¿no? Que cuando voy de práctica estoy como muy centrada en la práctica y cuando estoy en clase pues estoy muy centrada en la teoría, ¿no? Entonces, para tratar de contrarrestar eso y poner en valor lo que se está haciendo y se está haciendo muy bien, pues nos gustaría poder integrar dentro de nuestras clases de una manera un poquito más fluida, pues que pudieran venir profesionales en activo a hablarnos, pues yo qué sé, si yo estoy, por ejemplo, en mi asignatura de didáctica de las operaciones numéricas y la medida, pues que pueda venir una maestra y que nos pueda contar de primera mano cómo está trabajando ella en su aula con esa temática con la que estamos abordando en ese momento en clase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se vea como esa figura del profesor en activo que está viniendo a la facultad y que se le está valorando, evidentemente, porque si se le trae es porque consideramos que es una persona que está desarrollando buenas prácticas y está proyectando esa idea y ese compromiso con su profesión, ¿no? Claro. De una manera muy... Sí, lo transmite por la vía de los hechos y por la vía de su propia figura. Claro, que eso lo ven ellos cuando van a los centros de práctica, evidentemente, pero parece que no es suficiente, porque volvemos a esa idea de que parece que está disociado, ¿no? Que los profesionales, sus tutores profesionales es una cosa y sus tutores académicos somos otra y como que somos como dos instituciones que no hay demasiada conexión entre ellas. Entonces, eso queremos romper esa idea, ¿no? Y claro, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues hay gente que lo está haciendo ya.
nosotros mismos, por ejemplo, pues lo hacemos a través de proyectos de innovación, que la Universidad de Córdoba, por ejemplo, pues tiene una modalidad de proyectos de innovación, que es la modalidad 4, con centro educativo no universitario. Entonces, esa modalidad, por ejemplo, te permite trabajar en temas de innovación con colegios, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? O con otros sectores, que no tiene que ser solo colegios, ¿no? Pues aprovechar un poco esa sinergia y posibilitar que ellos tengan más ejemplos de ese compromiso, ¿no? Y cómo de necesario esa idea. Luego hay otra idea también que tenemos como muy clara, que nos gustaría hacer, que está vinculada también a ese practicum, pero también a la parte teórica, es ponerlos en contacto. Pues, por ejemplo, si tú eres de primaria y estás haciendo tu practicum y al mismo tiempo hay gente de social y de psicología haciendo su practicum, pues vamos a hacer algo conjunto. Vamos a poner algo en marcha que nos permita. ¿Por qué? Porque cuando tú estés en el colegio, tú no vas a estar trabajando solo con maestros y con maestras, sino que tú también vas a estar con el equipo de orientación, vas a estar trabajando con educadores sociales que hay adscritos al colegio, probablemente también con psicólogos y psicólogas que están en el equipo de orientación. Es decir, que tú vas a tener que trabajar con todos esos colectivos. Esa perspectiva. Entonces, claro, pues vamos a ponernos un poco en situación, vamos a poner sobre la mesa un problema real y vamos a hacer equipos interdisciplinares en el que haya personas que estén haciendo sus prácticas en primaria, en educación social, en psicología y profesionales de ese sector. Y vamos a trabajar juntos a ver cómo podemos abordar ese problema. Sí, sí. Sería nuevamente poner algo que se supone que ya está, porque es que eso lo ven ellos, claro, pero traerlo aquí también, ¿no? Que no sea solo en los centros educativos, en el momento de sus prácticas, psicólogos con psicólogos, educadores o educadoras sociales con sus colectivos profesionales, sino hacer un poco esa mezcla. Entonces son como iniciativas que nos van a permitir pues que ellos se den cuenta cómo es realmente la profesión, no solo cuando van a las prácticas, que es una versión muy corta, sino y cómo es su compromiso con esa profesión. Claro. Porque ellos van a tener personas que están el día a día trabajando en sus profesiones, pero que están viniendo a la facultad a compartir, a debatir. Que tienen que experimentarlo. O sea, hay un punto que también la educación tiene que hacerse cargo de que la clase magistral tiene unas virtudes limitadas. Claro, que yo soy primero que me pongo vídeos de 2 horas de una clase de fulanito porque me interesa. Pero eso es una cosa muy concreta. Yo que tengo un interés ya muy marcado por una cosa, me pongo a un fulano o una fulana para que me cuente esa historia. Pero en una clase también las disposiciones, ¿no? Claro. Estamos todos aquí y tal, esta clase pues permite otra historia, pero las clases normales somos un bloque homogéneo y tenemos que estar con una actitud de tal. Y al otro lado, una persona con otra mesa distinta, y creo una posición distinta. Hay que romper eso, porque mira, en el caso de trabajadores y jefe, tú puedes tener, como hay ahora muchas iniciativas, muchos años ya, esta iniciativa de romper esa relación antagónica, ¿no? Y que el trabajador se comprometa con la empresa. Pero en última instancia el trabajador se compromete con la empresa y el jefe busca eso para mayor productividad de la empresa. El objetivo es la mayor productividad de la empresa. Pero el trabajador y el jefe son, lamentablemente, la realidad son antagonistas. El trabajador quiere ganar lo máximo trabajando lo mínimo y el jefe quiere que eche las máximas horas, sea lo máximo productivo y si puede pagarle lo menos, que después con el diálogo social y la civilización llegamos a que esto que es una premisa muy como la estructura no sea así realmente en el día a día, evidentemente. Una simplificación muy Pero quiero entender que su naturaleza, si tú te vas a la naturaleza filosófica, es antagónica y cuando eso ha de expresarse, se expresa porque está ahí. Eso no ocurre, o sea, ocurre un poco en la docencia, pero no tiene ese fundamento filosófico, porque docente y alumno no son antagonistas. Aunque te pida una tarea, aunque te pida un examen, aunque te evalúe, tú tienes que hacerlo, tú eres el que vas a sacar una nota, aunque tengamos esa apariencia dicotómica en la que yo me siento como alumno y tú me explicas desde otra posición, pero los dos estamos aquí para que aprendas. Y eso no es una impostura, no es una cosa, es que es la realidad. Sí. Yo hago un trabajo de años. Yo hago un trabajo de años. Yo me dedico fuera de clase, como la compañera que se viene aquí un sábado, para que cuando te tenga que explicar las cosas, tú te enteres y sea un contenido de calidad. O sea, eso es real, no es una impostura. Y el docente y el discente, ¿no? El alumno, la alumna, está ahí porque quiere aprender. Es verdad que eso sí que puede ser una impostura, porque muchas veces las alumnas y los alumnos pues están ahí porque toca. Y eso es una realidad. Muchas veces nos gustaría que la realidad fuese un poco más, más bonita, pero la realidad a veces pues es bastante prosaica. Y el alumno o la alumna está ahí porque toca, en la mayoría de los casos. Claro, porque estamos eligiendo
el grado en el que tenemos que estudiar a una edad también temprana, eso es otro tema, ¿no? que dice, bueno, pues claro, este muchacho o esta muchacha tendrá claro con 18 años ahí está vuestra que labor, esto que no es es lo nada que fácil, quiere. porque es un cómico. Un cómico va y la gente que va a verlo, va a gente que va a verlo. Claro. Un artista, eso. Yo me pongo en YouTube a gente que... Pero es que hay gente que no quiere estar ahí. Entonces vuestra labor, y a mí me gusta mucho el rollo, últimamente pienso mucho, porque estoy pensando en qué hago la tesis o en qué hago, en qué investigo, el rollo de la performance en educación. Porque vosotros tenéis que performar. Lo que tú estás hablando al final, que tiene unos fundamentos teóricos y procedimentales de muchas, tú lo has explicado, pero también tiene performance. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la enseñanza, con el acto de enseñanza-aprendizaje, es una performance. Es decir, no le tienes que explicar que tienen que tener compromiso. Quieres que, mediante la performance de su actividad docente, con personas que traen de aquí y de allá, se crea una situación en la que ellos se van dando cuenta de eso, que es necesario ese compromiso. De que es necesario. Entonces yo creo que la educación tiene que tirar más por ahí. Porque ahora está la actitud, o sea, una clase magistral es una performance muy limitada. Yo estoy aquí, se entiende que yo tengo una serie de conocimientos, se entiende, todo eso se entiende porque la performance crea eso, pero es muy limitada, tiene un impacto educativo y didáctico muy pobre, sobre todo con las situaciones que tenemos hoy en día, de atención, de muchas cosas. Entonces yo creo que ahí lo que quería transmitirte un poco, que creo que vosotros como profesores, es mucho de que no queremos llevarlo a como algún profesor, que yo no soy aquí un youtuber, claro, que yo tampoco tengo que venir aquí a hacerte piruetas. No. Ya, pero si tenemos, o sea, tiene que ser un ten con ten. Pero hay que cuidar muchas cosas. Hay que cuidar muchas cosas. Por ejemplo, este espacio en el que estamos, esto no es casual lo que hay aquí, es que hay un fruto de investigación detrás en el que dice que analizan cómo influyen los espacios en el aprendizaje, ¿no? Claro. Pues eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Pues igual que influyen los espacios, pues influyen otros factores, ¿no? Como nuestra disposición, como estructura la clase, desde el principio, el medio, o sea, muchas cosas que se pueden hacer. Son muchas cuestiones y la literatura científica da muchas muestras de ello. Hay muchos resultados que avalan esos cambios necesarios y cómo de importantes son esos otros factores que a lo mejor pues tradicionalmente no se han tenido tanto en cuenta. Al final, si no, yo te digo, resumiéndolo mucho, pero quizás creo que es pertinente esa aportación filosófica, ¿no? Si no, al final se resume como a la pareja que le dice a la otra, me tienes que querer. Me tienes que querer. Tú no puedes decir a nadie que tú no tienes que decir me tienes que querer o me quieres o no me quieres. Entonces el maestro no le puede decir tienes que querer aprender en la asignatura. Eso tú eres el responsable de que porque tienes ese rol, no es una cosa mutua como una pareja. Pues una pareja dice, bueno, pues tú por tu camino, yo por el mío. Pero aquí, ya estás aquí, estás con ese rol docente de profesor de universidad, tienes que hacerlo como... ¿Es que tienes que ser un youtuber? Vale. Busca la manera, como además me comentaste otro día un caso, ¿no? Que tiene una situación en la que parecía que no había solución. Tiene que haber solución, pues si no es la 1, la 2, la 3, a lo mejor la 24. Evidentemente, si me paro en la 5, pues no la descubro. Claro. Pero bueno, entiendo que tenéis un reto ahí. La verdad que no es nada sencillo. O sea que yo, os mando mucho ánimo, creo que es una cosa que es fundamental. También tenía otras líneas estratégicas dentro del proyecto, como el tema de la equidad. Eso es una cosa que a mí me parece muy interesante, porque como estoy mucho con los compañeros y compañeras, a veces pienso que muchas cosas sean en relación a la igualdad, ¿no? La coeducación, el género. Están como avanzadas con respecto a otros años, pero otras muchas que daba por sentado, también yo me sorprendo de ciertos comentarios, de ciertas actitudes. Y encima se proclama que no hacen falta cuestiones de educación. O sea, lo proclama la persona que tiene un comportamiento, que yo cuando lo veo digo, joder, pero si yo pensaba que ya la juventud de hoy en día esto ya lo tenía pasado. Y esa misma persona pues no entiende porque tenemos que tener una insistencia todavía, porque el feminismo está en vigor, ¿no? Porque a mí me gustó eso cuando la asignatura sale por su nombre, el feminismo, ¿no? Porque el feminismo, la perspectiva de género. Entonces, un poco, porque vosotros detectáis también en vuestro proyecto que tiene que ser un baluarte del mismo. Porque yo creo que es una seña de identidad de este centro. Tradicionalmente, a la entrada tenemos 4 personas que han sido referentes en su momento hace mucho, mucho tiempo en temas de feminismo, de igualdad, de género. Es que tiene que estar en nuestro ADN. Si vamos a ser futuros maestros, maestras, educadoras o educadores sociales, psicólogos, psicólogas, tiene que estar. Tenemos que creérnoslo. Tenemos que creernos la inclusión, tenemos que creernos la igualdad, tenemos que creernos la equidad y tenemos que
Claro. que trabajar por ello. Es que no me cabe otra, No, y no darlo por otra manera. el tema de no darlo por sentado. O sea, que muchas Claro. veces es como un check, ¿no? Vale, ya somos Claro, feministas, ya, claro. o sea, ya hay una Porque ya igualdad real. tenemos exactamente una igualdad real, ¿no? Pero es que no es así, porque lo estamos viendo. Sí, Hay comportamientos radicalizados en ese sentido. También las redes sociales no nos ayudan mucho en eso, porque si ahora un estudiante o una estudiante empieza a mirar algo de un tema con los algoritmos de búsqueda que tienes, pues solo te saca de eso. Entonces, o tienes muy claro cómo funcionan los medios, o al final lo que va fundamentalizando, radicalizando de tu posición, de tu posición, sea la que sea, ¿no? Sí. Entonces, eso nos ayuda mucho. Entonces, aquí, en la facultad, tenemos que trabajarlo. Eso es algo que no... Yo sobre todo el mensaje, por así decirlo, el pensamiento que me cabe un poco poner sobre la mesa, es que hay ciertas cosas que nunca... Que comer tú no comes y dices ya no tengo que comer más. Claro, que comer hay que comer todos los días, ¿no? Claro, hay cosas que hay que mantenerlas. Es como que tienes que estar como en una actividad constante para mantener que por lo menos esté en ese estado. Siempre tendríamos que ir como a mejorarlo, pero un mínimo... Pero que es una actitud que yo a veces utilizo la palabra militante, ¿no? A veces la gente no está muy familiarizada con la palabra y se lo lleva a otros términos, pero militante es una actitud en la cual tú asumes que tienes que trabajar activamente para un propósito que te trasciende. O sea, que no es como me voy a sacar una carrera porque yo quiero tener una carrera, sino que soy militante por un proyecto colectivo, por una idea que me supera. Claro. Y por el tema del ecologismo, el tema de... Hay temas en los que uno tiene que ser militante porque la inercia que tú decías de los algoritmos, de la sociedad, de las derivas, un poco de la dinámica de relación con los demás, etcétera, nos lleva por un lado. Nosotros tenemos que ser militantes, tiene que ver con decir, que me estoy yendo para este lado y esto no es positivo porque tengo interiorizado y te sé muy bien por qué no es positivo, entonces tengo que hacer un esfuerzo para que cuanto más trabaja uno en eso, pues menos esfuerzo y más forma parte de tu forma de ser, ¿no? Pero que no te puedes relajar. No te puedes relajar. Y eso es verdad que y eso hay que trabajarlo mucho aquí, ahora mismo en la formación inicial, vamos, que no es... Y tenemos que volver a reconquistar cuestiones que, como tú has dicho al principio, parecía que ya estaban superadas con la gente joven. Entonces, es algo que tenemos muy claro. Y tenemos que tener muy claro que... todo ese proceso, todo ese eje transversal que hemos dicho, pues hay que trabajarlo desde muchos ámbitos. No basta con que tenga una asignatura, por ejemplo, de igualdad de género o de compromiso social, sino que hay que trabajarlo desde todos los ámbitos. Eso debo decir que además es una de las cosas que me ha sorprendido para bien, que en muchas asignaturas está en muchas asignaturas y en el comportamiento de muchos docentes, incluso docentes hombres mayores, que les he visto un compromiso por ellos mismos, tendremos conversaciones aquí con esas personas, pues ya las tengo fichadas, que he dicho, qué bien, o sea, qué bien porque debe ser así, porque hay un punto que ahora gente que podemos decir mayor, 50, incluso 60 años, que se ha trabajado, está concienciada, ahora tiene que concienciar a los que se supone que vienen ya de serie, que a lo mejor tienen 18, 20, 20 y pico años. Y bueno, ese rol, como tú decías, transversal, que yo lo comentaba con mi pareja y cuando yo le transmití a ella que estaba muy contento por los contenidos, claro, son personas muy críticas, me voy a decir muy leída, pero coño, que no de cuando yo decía, qué chulo está esto, claro, mi pareja decía, ¿cómo que qué chulo está esto? Tú que estás siempre liado con cosas que te habrán sorprendido. No, es que mira, y cuando le enseñaba lo que dábamos en la asignatura, ella había dado la misma carrera que yo, hace 10 años. Decía, joder, es que eso no lo explicaban a mí. Claro. Y ese se mosqueaba un poco entre comillas porque decía, joder, es que viene evolucionado el contenido en temas sobre todo de género, incluso pero crítico. Ahí, por ejemplo, también tenemos que trabajar y no quedarnos solo en esa igualdad de género en un sentido. Nosotros aquí también necesitamos trabajar un poco, pues claro, está el debate de la sociedad, bueno, tenemos que trabajar la cultura científica, que haya mujeres científicas, que haya no sé cuánto, cambiar esos roles de género, pero también nosotros aquí tenemos que hacer un trabajo, no en sentido contrario, sino de otros factores. Tendríamos que trabajar también con nuestros estudiantes masculinos, pues el tema del cuidado. Son profesiones que fundamentalmente feminizadas. Son de cuidado. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Que es que solo las mujeres podemos acceder a esas profesiones? Tenemos que hacer un trabajo en ese otro sentido. ¿Qué pasa? Que los estudiantes varones o masculinos que llegan a nuestra facultad, pues evidentemente yo creo que lo tienen claro, porque están aquí, porque quieren, pero claro, ellos
a lo mejor no tienen tan claro que no son conscientes que hay que hacer una labor en ese aspecto. Entonces, claro, ellos van a tener luego sus futuros estudiantes, sus niños, sus niñas en sus aulas, desde infantil hasta primaria, o si son educadores sociales, pues van a tener otros colectivos, o si son psicólogos, pues igualmente, donde hay que trabajar también en ese otro sentido. Es decir, no es solo cultivar vocaciones científicas en mujeres, sino que también tenemos que cultivar vocaciones en ciertas profesiones en hombres. Entonces, hay un trabajo que muchas veces, pues claro, la gente cuando tú planteas esto dice, ay, es verdad, pues mira, pues no he caído, porque los que llegáis aquí, llegáis muy convencidos de eso y no es algo que no... Sí, pero ellos no plantean eso, que en un colegio, que el colegio puede estar en cualquier sitio y puede tener familia de cualquier circunstancia. Claro. Sí que puede haber una conducta, pues, de que un niño se sobrepase con una niña, o de que tenga una actitud violenta, o de eso, o de que no tenga en su casa suficiente referencia para aspirar a profesiones, como tú planteabas, pues que hasta ahora estaban para hombres, que pueden ser de mujeres, pero que también al contrario, ¿no? Claro. El tema de los cuidados todavía claro, no porque cuesta. hay muchas casas que todavía se dice, no, es que eso es de niña, no juegues con eso, que eso es de niña. Y ahí hay también investigaciones en ese sentido que refuerzan cómo de importantes son, por ejemplo, los juegos. Claro. No nacemos predispuestos para hacer un tipo de profesiones en función de nuestro sexo de nacimiento, ¿no? Es que hay otros muchos factores y el juego es uno de ellos. Hay una ingeniera, ahora no me acuerdo el nombre, que tiene una TED Talk que me parece magnífica, que yo la uso mucho en clase, cómo afecta la isla rosa de los juguetes, que llama ella, a lo que luego queremos, claro. A lo que luego queremos ser. Y además, ¿no? muchas veces se justifica incluso esa visión sexista diciendo, mira, es que desde niños ya, niños ya no, es que desde cómo lo estás cogiendo cuando es bebé, le estás transmitiendo unos inputs que el que está a cero codifica en un sentido o en otro. Porque no es que tú llegues a una persona con 25 años y ya le tenga, que él sabe ya cribar un poco de qué palo, ¿no? Una persona que está a cero, que es un bebé, yo lo he visto ahora yo soy padre de una niña de 2 años, y claro, es que dices, es que cómo la cojo, y además que también hay estudios referentes que no lo han puesto en ciertas asignaturas, no recuerdo si era psicología evolutiva o alguna. Y tiene que ver con eso, con cómo lo meces, cómo te dirige el tono de voz, y ponía, ¿no? A un niño que le decían que era niña, a una niña que le decían que era niño, en fin, y cómo iban entrando gente en esa habitación y se iban relacionando con un tono, con una disposición, con un lenguaje corporal distinto. Entonces, claro, como decía, una actitud militante la que tenemos que tener de revisión porque bueno, son muchos años, también lo estoy escuchando a un podcast feminista, pues decían eso, joder, es que son siglos de patriarcado muy fuerte y ahora que estamos asomando la patita, pues no podemos pensar que... O sea, no nos podemos permitir ningún retroceso. No, es algo fundamental. Con este tema y con el tema del medio ambiente también he visto mucha concienciación en muchas asignaturas. Tenemos una específica que es didáctica del medio ambiente y en general en varias asignaturas se habla de la importancia de esto y también los alumnos y alumnas tienen una actitud un poco de si ya sé que hay que reciclar. Y también pues te da un poquito de eso, ¿no? De decir hasta qué punto... Pues eso, no podemos hacer... Yo siempre me viene a la cabeza, es un poco cómico, pero me viene a la cabeza una escena de bueno, que esto es historia de la humanidad, pero se representa muy bien en una escena de Juego de Tronos, para que la haya visto, que los que están al otro lado del muro, que ya van viniendo, como ya en la última temporada, van viniendo, no sé si has visto la película de esta. Bueno, da igual, el ejemplo habla por sí solo. Está en una situación de muchas tribus, que están siempre peleados entre ellos. Y bueno, hay un enemigo un poco mágico que son unos zombies raros que hay. Y entonces, pues estaban siempre peleados entre ellos. Y hay un momento que en otro sitio, pues los ven como vienen todos unidos, colaborando, marchando juntos en un solo ejército. Y le preguntan cómo lo habéis conseguido, pues no nos queda otro remedio. Vienen los zombies estos que son ya el acabose. Entonces, claro, yo creo que hay un punto de que como no te topes, como no palpes, ¿no? Y ahí habla de la performance, porque no conocemos, no sé qué eso, que tú estés enamorado del conocimiento, que es otra cosa que yo creo que tendría que ser uno de los ítems, ¿no? del estudiante que está enamorado del conocimiento, porque después tú tienes que decir a un niño que estudie, o tienes que decir a un niño que te atienda. Tendrás tú que ser un poco apasionado de conocer, de leer, igual que de la lectura, ¿no? Son muchos temas, ¿no? Pero tampoco me parece que tú tengas que estar muy tranquilo con la idea de ser profesor sin leer. Claro. O sea, que sí, que hoy en día te van, pero qué heavy, tío. Es que traer el libro al año, yo que sé, algo, ¿no? Te he preguntado ¿cuántos espectáculos ha habido en clase de expresión corporal? ¿De cuántos espectáculos ha habido en los últimos 5 años? La vanilla solo ahí. Y dices, la cultura, ¿no? También quiero entrevistar a la gente relacionada con el mundo de la educación plástica, Enrique.
y hablar de la cultura, qué importante es, porque a través de esas cosas transmitimos muchas veces más conocimiento y más compromiso que explicando, oye, que no vamos a morir, porque la gente al final tiene su... Si no le tocan la fibra, de lo que hablábamos antes del amor al conocimiento, si no le tocan la fibra, están preocupados con la niña, niño, que me quiere o no me quiere, con la cosa que tenga con mi familia, y eso es lo que les preocupa y les moviliza. Claro. Ahí en ese sentido hay evidencias científicas también. Dentro de comunidades de aprendizaje, una de las actuaciones de éxito son las tertulias dialógicas. Y esas tertulias está demostrado a nivel científico el impacto positivo que tienen. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace? Se leen textos clásicos de las mejores obras de la literatura, se leen de forma compartida, con una serie de una dinámica que hay de proceso concreto. Proceso, y claro, ahí se fundamenta en eso, en la idea de cómo de necesario es ese conocimiento, eso, lo mejor que hay en la literatura, en la pintura, en la música, tiene que ser accesible a todas las personas, porque si no, hay personas que por el contexto en el que estén, pues no tiene acceso a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de cultura, a ese tipo de enriquecimiento que es fundamental para amar el conocimiento, como tú dices, como tú has mencionado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, yo personalmente colaboro de voluntaria en comunidades de aprendizaje dentro del aula de mejora educativa. Y es una actuación educativa que es que realmente la pongo en práctica también aquí con mis estudiantes. En su caso hacemos una tertulia científica, pero al fin y al cabo es lo mismo, es sentarnos a leer, en ese caso un artículo de matemáticas que probablemente de otra manera a lo mejor no te sientas a leerlo. Y no solo leerlo, vamos a leerlo, dime a ti qué te ha llamado la atención, qué párrafo en concreto, por qué te ha suscitado esa idea, y a mí me ha suscitado esta otra. Es como una riqueza impresionante, pero claro, el origen de ahí, de esas tertulias, pues fue en las tertulias literarias. Es decir, bueno, vamos a acercar a toda la población esos clásicos tan maravillosos que tenemos, que probablemente pues muchos de los que estamos aquí no los hemos leído o no hemos tenido acceso, por el que sea, por nuestra familia. Sí, son muchos también, acaba. Al final cuando te pones también con el tema de la lectura, hay mucha plancha que llevar, hay mucho que leer. Es como la lista de tareas, pero vamos, si yo tengo 4 y tendría que tener cada vez menos, porque tengo cada vez más, ¿no? Pero eso es también una señal de cuando empiezas a amar ese conocimiento, es decir, que te das cuenta y dices, madre mía, pero es que cuanto más estudio me doy cuenta que menos sé, ¿no? Claro, y hay una corriente pedagógica nueva que considera que no están importando el conocimiento, sino ciertas prácticas pues, constructivistas, o poner al alumno en el centro y tal, y yo siempre me parece lo mismo, ¿no? Como que todo tiene que estar bastante integrado una cosa con la otra. Tú al final, como adulto y como docente, tienes que seleccionar, o sea, tú lo estás haciendo, o sea, no... Claro, pero es que además no son cosas contradictorias, claro, es decir, que tú ames el conocimiento no es que eso solo se haga a través de que yo te transmito eso, si eso ya está súper superado, que los docentes no transmitimos el conocimiento está ahí, no se produce, lo tenemos que hacer accesible, claro. Lo tenemos que hacer accesible. Evidentemente. Nosotros tendríamos que trabajar por otra cosa, ¿no? La semana pasada que tuvimos un curso de formación docente aquí para el profesorado de la facultad, que vino Enric Prat, hablábamos de esa idea, ¿no? De decir, bueno, si es que el conocimiento ya está ahí. Claro. Si es que quizás para lo que tenemos que trabajar es para la sabiduría, es que es otra cosa distinta, ¿no? Es como el conocimiento está. Hay que incentivar la ganas de ir a por él, ¿no? Claro. Hay que hacerlo accesible, porque es verdad que según en los contextos en el que estés, pues a lo mejor no tienes acceso, no porque no tengas acceso a nivel económico, sino porque nadie te ha puesto en el camino eso, ¿no? Es verdad que vivimos sobreestimulados de información, de productos audiovisuales, que como hablábamos, ¿no? Pues, al final genera una dopamina porque son como tan atractivos las luces, eso es una cuestión muy estudiada también en psicología y relacionada con la educación, ¿no? Que espero también puedas tratar con investigadoras de la facultad, pero eso hace que después, pues, sentarte a leerte un texto clásico, pues no te resulte tan... Lo bonito es que con la edad creo que llega un momento, porque al final está todo inventado a nivel antropológico, yo creo, y creo que hay un momento en que nada superará cierta composición estética de un párrafo X o de una historia X, y bueno, si nosotros somos capaces de incentivar esa curiosidad, pues que a lo mejor los alumnos y las alumnas tengan su recorrido en el que pues tiktoken, vean en Instagram, vean no sé cuánto, pero que si un día de casualidad cae un texto, sepan apreciar
esa estética, ¿no? Que pues habla de la cultura, porque también hay que tener el desarrollo un poco del gusto estético, ¿no? Sí, aquí se trabaja muy bien eso, ¿eh? Nosotros tenemos compañeros del departamento de didáctica específica dentro de las diferentes disciplinas que hay que promueven mucho que nuestro estudiantado, pues, por ejemplo, vaya a obras de teatro, que vaya a exposiciones, que hacen salidas para conocer el entorno histórico, hacen salidas de carácter más científico, ¿no? Pues visitas, avistamiento de aves, no sé, que hay muchos docentes que están tratando, Potenciado en esa línea. claro, sí, y que están tratando de hacer ver a nuestro estudiantado que hay otras formas de enseñar el Claro. conocimiento del medio social, cultural o la plástica, o que Claro. no les gusta a ellos que hablemos a ellos y a ellas, que lo simplifiquemos tanto con la palabra plástica, ¿no? Claro. Pero que están trabajando y trabajan muy bien en ese sentido. Lo que yo no sé es si el estudiante percibe cuál es la intención de eso, porque a lo mejor tú le dices a un estudiante, hoy no vamos a tener clase porque vaya a tener que ir al museo tal a ver esa exposición que hay allí. Hay estudiantes que puedan percibir eso, vale, esta no tiene ganas de dar clase hoy o no tiene... Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? Es decir, que eso no es casual, que no es que yo no quiera dar clase, es que lo que vosotros vais a vivir en ese museo esa tarde es mucho más rico que todo lo que yo pueda transmitir aquí en una clase en la facultad, ¿no? Entonces hay cosas que es que el valor que tiene a nivel de conocimiento, de emociones, que son incomparables, ¿no? Que no es lo mismo. Pero claro, ¿cómo vas tú a esa obra, a esa exposición, a ese museo? ¿Cómo lo percibes? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Sí, estás en una edad, estás en un contexto y también Pero se para da... muchos de esos estudiantes a lo mejor es la primera vez Sí, que van tiene a su un tipo, efecto. Lo que pasa es que... a un tipo de eso, Total, sí, de sí. Y obra puedes o de... despertar, evidentemente, pues si tienes 60 alumnos, pues a lo mejor no hacer el impacto que tú quieres a los 60 alumnos, pero tampoco puedes aspirar. Al final también, pues tenemos que asumir las Claro, capacidades claro. y las posibilidades que tenemos. Y bueno, Yo eso me lo planteo mucho como profesora. Yo digo, yo tengo mi clase todos los años en mi asignatura que suelo dar, pues 65 estudiantes. Yo sé que no va a calar mi discurso a lo mejor en todos ellos, pero aunque sean pocos, 4, 5, pero es que el efecto multiplicador que eso va a tener luego, claro. de 4 o 5 personas, ¿cuántas personas van a pasar por su aula? De esas 4 o 5 personas a lo largo de toda su vida profesional. Es que es inmenso el En número ese de sentido, personas. el Entonces, educador siempre tiene que tener esa concepción de que forma parte, de que eres, hablando un poco vulgarmente, aunque sea siempre feo un poco los símiles militares, pero eres un soldado dentro de un ejército. Tú no puedes decir, yo creo que estoy ganando la batalla. No, tú es que eres una parte. claro. Eres un engranaje, vamos a decirlo así, Claro, menos es un pequeñito, soy un violento. engranaje muy pequeñito, Pero pero tienes que todos hacerlo podemos bien. contribuir. Pero es que si la muesca falla por tu parte, ya no rueda. Claro. Entonces tú tienes que creerte que eres importante. Tú tienes que tener una actitud de transmitir que lo que tú estás hablando. Pues si son 60 personas, yo tengo que mover esto del punto A al punto B. Y que eso significa que de las 60, pues a 5 le he impactado verdaderamente, a 10 le he dejado el run run y a tal. Vale, pero eso tienes que tomártelo en serio. Sí. No puede ser que diga, es que esto no se van a quedar con nada. Como no se van a quedar con nada, pues no voy a... Sí, voy a hacer un poco aquí una actividad burocrática casi de tal y en ese sentido pues creo que muchas veces tenemos estos debates algunas veces en la asignatura, ¿no? Que hablamos de la autoridad del docente, ¿no? Que ya no tenemos la autoridad del docente que se tenía antes, por la cual, pues claro, pues como que ese impacto que hablamos, ¿no? Si son 60 personas, al yo tener la autoridad, os digo que tenéis que hacer tal cosa, lo vais a hacer porque soy la autoridad. Yo siempre planteo lo mismo, creo que eso no es algo que pueda decidir, o sea, ya ha ocurrido. La autoridad del docente no la tienes porque funciona la autoridad en términos de disponibilidad, es decir, antes eras el único que tenía acceso al conocimiento. Entonces la gente llegaba y eras tú, entonces lo decías, te tenían que creer, porque no tenías otra cosa. Pero ahora que tienen acceso al conocimiento con 1000 cosas y encima pues no quieren estar ahí, entonces es conflictivo, se problematiza un poco esa figura. Y al final yo creo que tenemos que aspirar más a la figura de seductores, ¿no? de referentes, ¿no? Una frase que me gusta mucho de un rapero que decía un líder no, necesitáis a un icono, como diciendo, o sea, al final no necesitamos tanto que nos diga lo que tenemos que hacer, sino ver a alguien que digamos, es que hay que hacer esto. Claro. Es que hay que hacer esto, porque me inspira eso a través de X movida, ¿no? Esta profesora que bien desempeña su labor en su campo, en tal, en cual, no sé qué, evidentemente hay que explicar. Y tendrá que mandar tareas. Pero no es lo mismo que te lo diga alguien que tú hay un punto de referencialidad.
Y eso creo que es lo que tenemos que aspirar como docentes, no tanto a imponer un poco... Hay uno de los principios básicos de la enseñanza, ¿no? Rosenville, creo que es el autor, establece un investigador en psicología cognitiva con un bagaje muy amplio y hace una revisión como de toda la literatura y habla de unos principios muy efectivos para la enseñanza. Y uno de esos principios es el modelo. Es que el profesor tiene que ser modelo, tiene que modelar. No es... Y el aprendizaje vicario también, ¿no? Claro, tú tienes que modelar las situaciones, tú tienes que ejemplificar, el estudiantado tiene que verte. Aprender por imitación, que también al principio básico antropológico, el monkey see, monkey do, ¿no? O sea, tú son cosas. Luego tú vas a pretender o se espera que se trabajen estrategias y herramientas para que luego la persona pueda tener otras estrategias que no son las mismas que tú has enseñado, que has mostrado, pero tienes que empezar modelando, tienes que empezar modelando. Yo eso lo digo mucho a mis estudiantes porque yo abordo, por ejemplo, didáctica de la resolución de problemas, los primeros años de aprendizaje. Es que es muy importante cómo le leáis vosotros los problemas a los niños y a las niñas, que vosotros sois ese modelo. Cuando ellos están desarrollando sus capacidades lectoras, sus habilidades de lectoescritura, pues ese modelo tenéis que ser vosotros. Claro. Yo tengo que ser un modelo en otros aspectos, en mi clase, con mi estudiantado aquí en la facultad, ¿no? Pues entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro. No puedo enseñar sobre metodología activa sentada en una silla, yo. Y nuestros estudiantes ahí en banca fija pues eso, tenemos que modelar. Tenemos que modelar las situaciones. Sí, estamos también en proceso de, como hablábamos al principio de la conversación, de transformación, donde muchas veces pues tenemos como la idea muy clara y la teoría, esa conexión que hablamos de la teoría y la práctica, la tenemos muy clara, pero a lo mejor la disposición exacta de los recursos para que eso se lleve a la práctica, los tiempos, que siempre hablamos un poco de eso, no son exactamente eso. Y el docente, maestro de primaria, en cualquier etapa, se puede haber sobrepasado. Además, también estábamos hablando, no, es que tienes que hacer esto, pero también esto. O sea, no, hay que, el contenido es importante, pero ¿cómo lo des? Hay que modelar, pero también... La esa de, creo que es Forge, el viñetista, ¿no? El que dice, no sé si lo has visto, ¿a qué se dedica? ¿No? Y empieza una viñeta muy grandísima de animadora, no sé cuándo. Bueno, todo eso no me cabe, ponga maestro. No, pues eso pero es que es tal cual. O sea, que es tal cual. De hecho, yo el practicum que hice, el último practicum que hice de tercero, yo usé el concepto de superprofesión. Porque y yo era de los que era medio crítico cuando yo era, porque yo soy autónomo, yo vengo de ser autónomo, que como que estoy cura de espanto. Y yo veía a algunos compañeros docentes, o sea, sí, maestros de primaria, y decía, joder, tal cual, las vacaciones, yo tenía esa actitud un poco de decir, qué profesor más guay, yo que tratas todo el día, tal, no sé qué, los fines de semana, y no sé cuánto. Y cada vez que tengo contacto que tengo 1 centímetro cuadrado más de contacto con la profesión, digo, pero si es que esto es súper... Hacedlo bien. Y vamos a lo mismo, hacedlo bien. Fichar, llegar, como decía una directora que hablaba de un colegio, llegar a las 9:01, irte a las 2 menos tal, para eso no hace falta tampoco valen mucho. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero claro, tenemos que echarnos a la espalda un poco la profesión. Y bueno, también por no alargarnos mucho más, como estamos en este punto que yo quiero transmitir siempre un mensaje de optimismo a esos docentes, maestros de cualquier etapa educativa, que se les puede hacer un poco duro. Y bueno, el recorrido creo que ha sido fructífero, hemos abordado varios temas, como comenté al principio, pues tampoco es mi objetivo, pues hacer entrevista a la decana de forma que nos explique exactamente su plan su proyecto en su mandato, porque eso además está accesible. Entonces habría faltado mucho hablar sobre educación social y psicología, ¿eh? Claro, también, efectivamente. Si estuviese como decana. Como decana, totalmente. Además, también quería dejarlo claro, digo, bueno, se sobreentiende porque el título es conversando sobre educación, pero estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, donde hay otros grados. Evidentemente, pues se va a centrar este podcast en el grado de educación. Son primos hermanos los otros, en tanto que se hacen cargo también de la educación, pero ya no solamente la gente escolarizada, sino en otros ámbitos, y como ya he dicho, pues trabajarán en conjunto en esos prácticos multidisciplinares, que me suena genial la idea, porque también es otra de las cosas que sabemos hace mucho tiempo, que el trabajo multidisciplinar pues es el que enriquece después una práctica educativa. Hemos tocado muchos temas. Agradezco de nuevo a una persona con tantos quehaceres, como el Nati, pero a su vez tan disponible y tan cercana, que haya estado conmigo este sábado, este primer programa, aunque realmente habrá sido otro, bueno, ya lo veremos. Agradecerle que haya estado
y que nos despida el episodio, pues mandando un mensaje de ánimo y de optimismo a esos docentes un poquillo a veces con el ánimo bajo. Sí, pues yo el mensaje de ánimo que mando, que voy a dejar sobre la mesa es, bueno, vamos a seguir trabajando por una educación pública de calidad, con los máximos estándares posibles y sobre todo pienso que es algo que no ha salido pero que es súper interesante, que tenemos que mantener nuestras expectativas muy, muy altas en nuestro estudiantado, en nuestro caso, nuestros alumnos y alumnas en la etapa previa a la universidad, ¿no? Expectativas altas, siempre, siempre, como docente. Tenemos que tener expectativas altas en nuestro estudiantado. Estoy muy de acuerdo porque además tenemos muy buenas condiciones. Hablábamos antes de que la información está al alcance, los recursos tecnológicos, tenemos muy buenos. O sea, que cuando hablamos de poner al alumno en el centro, evidentemente el alumno en según qué etapa va a querer no hacer nada. Nosotros tampoco podemos irnos a ese punto porque la atención tiene que ser a que tengan las competencias los más y eso, en un ámbito como la educación que tenemos tareas muy, muy complejas, de eso, como te he dicho antes con el cómic, muy variadas. Así que nada, muchísimo ánimo a esa peña que tiene que echarse a hombro a una clase que a veces con unas ratios complicadas. También es otro tema que te leí en una entrevista que hablabas de él. Y bueno, en fin, son muchísimas cosas, pero las que hemos tratado ahí están. Espero que hayáis disfrutado y muchas gracias por venir. A vosotros.